Solo quiero revisar mi saldo, dijo el niño con calma. El millonario soltó una risa irónica, pero, cuando vio la cantidad en su cuenta, se quedó completamente sin reacción. Mateo empujó la puerta giratoria del banco con las 2 manos. Se detuvo un segundo antes de entrar del todo. Se veía el reflejo en el vidrio, su cara seria, el cabello algo despeinado, y su camiseta con el logo medio borrado de un equipo de fútbol. Llevaba una carpeta transparente bajo el brazo, doblada un poco por una orilla. No tenía idea de lo que iba a pasar ahí adentro, pero su abuelo había sido muy claro. Tenía que hacerlo solo. Entró. El aire acondicionado le pegó de frente, frío, como si el lugar lo rechazara de entrada. El banco era enorme, con paredes blancas, pisos brillantes y mucha gente vestida como si fueran a una boda elegante. Hombres con trajes planchados sin una arruga y mujeres con bolsas carísimas y peinados que parecían hechos por computadora. Nadie notó a Mateo al principio. Caminó derecho hacia donde decía zona VIP. Lo había visto en la carta que su abuelo dejó. Tenía que ir directo ahí, sin preguntar, sin distraerse. En la fila había gente esperando, pero no era como una fila normal. Todos estaban sentados en sillones bajos, tomando café, leyendo revistas caras o hablando por teléfono. Mateo no se sentó. Se quedó parado, mirando el mostrador. Una señora de lentes grandes lo vio con cara de que algo apestaba. Él no se movió. Una recepcionista se levantó rápido de su escritorio, como si le hubieran dicho que se estaba incendiando algo. ¿Te perdiste, niño? Mateo negó con la cabeza. Tenía un tono firme. Vengo a ver el saldo de una cuenta. Está a mi nombre. La recepcionista parpadeó como si no hubiera entendido. Luego soltó una risita que no fue nada amable. La señora que antes lo había visto con cara de fuchi lo volvió a mirar, pero ahora frunció los labios como si hubiera escuchado una grosería. ¿Tienes cita, corazón? Mateo sacó de la carpeta una hoja. Era una carta firmada con tinta azul, con el nombre de su abuelo, don Ernesto Dávalos. La recepcionista la tomó como si estuviera agarrando una servilleta sucia. Sus ojos leyeron rápido. Después frunció el ceño. Luego llamó al gerente. Él apareció caminando lento, como si le diera flojera. Era un tipo alto, con barba delgada, camisa blanca y reloj caro. Lo miró de pies a cabeza, como si Mateo fuera una cucaracha en la alfombra. ¿Y tú eres...? Mateo levantó la barbilla. Mateo Dávalos. Y vengo a ver mi cuenta. El gerente soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Una cuenta aquí? Varias personas voltearon a ver. Un señor de corbata roja se rió bajito. Una muchacha de vestido azul tomó su celular para grabar. Mateo sintió el calor en las orejas, pero no bajó la mirada. Volvió a abrir la carpeta y le dio al gerente una hoja más gruesa, una copia certificada. El gerente la leyó sin ganas. Luego su cara cambió poquito. Agarró el papel con más fuerza, como si algo no cuadrara. ¿Dónde están tus papás? Mateo no respondió. Estoy solo. El gerente se rascó la cabeza. Después miró a la recepcionista. Pásalo a la oficina 2. Voy a revisar esto. Mateo caminó detrás de él, con paso firme. Pasaron por una puerta con lector digital. El gerente metió un código. Dentro había una oficina pequeña, con un escritorio brillante, una pantalla gigante en la pared y una silla que parecía de nave espacial. Mateo se sentó en una silla frente al escritorio. No dijo nada. El gerente empezó a teclear en la computadora. Primero con desdén, luego más rápido. Después dejó de hablar. Lo que estaba viendo en la pantalla parecía que lo había congelado. ¿Cómo conseguiste esto? Mateo lo miró serio. Mi abuelo me lo dejó todo preparado. Dijo que esto pasaría. El gerente se paró. Salió de la oficina sin decir una palabra. Mateo quedó solo unos minutos. Miró la silla, las paredes sin cuadros, las cortinas cerradas. Sacó una hoja de la carpeta. Era una foto vieja. Él con su abuelo, comiendo pan dulce en el parque. La guardó rápido cuando escuchó que alguien volvía. Era el gerente, pero ahora no venía solo. Un señor canoso, con lentes oscuros y traje negro, lo acompañaba. Era el superintendente del banco. Su voz era distinta, menos burlona. Joven Mateo, necesito confirmar algunos datos contigo. ¿Estás bien? Mateo asintió. Mi abuelo me dijo que hoy iba a ser un día importante. Yo confío en él. Los dos hombres se miraron. Luego cerraron la puerta de la oficina. El gerente ya no sonreía. Sacó unas hojas del cajón y una tablet. Empezaron a revisar papeles, documentos, firmas. Todo coincidía. Todo estaba legal. Mateo les entregó una hoja más. Era el poder notarial del abuelo, firmado ante notario público. El superintendente la sostuvo como si fuera oro.
Después tecleó algo en su propio dispositivo. Lo que leyó le cambió la cara. La cuenta fue sellada judicialmente hace 10 años. Condición única. Solo podía activarse si el nieto, Mateo Dávalos, llegaba en persona. No por teléfono, no con abogados. En persona. El gerente ya no decía nada. Tomó su celular y mandó un mensaje. Luego se paró. «Ven conmigo». Caminaron por un pasillo largo. Entraron a una sala grande, con una mesa de vidrio y 2 pantallas encendidas. En la mesa había una caja de seguridad cerrada. Mateo se quedó parado. «Aquí fue donde tu abuelo dejó lo demás». El gerente sacó una llave pequeña, dorada, con el nombre ED grabado, pero no pudo abrir la caja. Mateo sacó de su carpeta otra llave, idéntica, pero más nueva. Él me la dio, el día que murió. El gerente se quedó quieto. Le hizo una seña al superintendente. Este asintió. «Ábrela». Mateo metió la llave. La caja hizo un clic suave. Dentro había una carpeta negra, un sobre cerrado y una cajita de madera con un logo que no reconoció. También había una carta con su nombre escrito a mano. Nadie habló. El ambiente se había puesto tenso, pero no como al principio. Ahora lo miraban distinto. «Tú sabías lo que venías a hacer, ¿verdad?» Mateo respiró hondo. Él confió en mí, y yo le prometí que iba a cumplir. Afuera, en el área de espera, varios seguían viendo hacia la sala VIP. Algunos aún pensaban que era una broma. Otros ya se daban cuenta de que algo estaba pasando. Muy en el fondo del banco, una cámara de seguridad enfocaba directo a la cara de Mateo. Y en otra parte de la ciudad, alguien más estaba viendo todo en una pantalla. Alguien que no debía enterarse. Pero ya era tarde. El gerente volvió a la oficina más elegante del banco, la que estaba justo al lado de la sala de juntas. Esta vez no iba solo. Lo acompañaba otro ejecutivo, un tipo joven con corbata azul, de esos que caminan como si todo el lugar fuera suyo. Se reían en voz baja mientras entraban, pero cuando vieron a Mateo sentado frente a la caja abierta, los dos se quedaron quietos. «Él es Mateo Dávalos», dijo el gerente con voz sarcástica, señalando al niño como si estuviera presentando un acto de circo. «Nuestro nuevo cliente VIP». El otro ejecutivo levantó una ceja y soltó una risa disimulada. Mateo ni se inmutó. Estaba enfocado en la carta que su abuelo le había dejado. Todavía no la abría, pero la tenía en la mano como si fuera una medalla. El superintendente, que ya conocía el peso del asunto, miró al gerente con molestia. «Agustín, esto es serio. La cuenta está activa por orden judicial. Está en su nombre. Todo coincide. Los documentos, los códigos, la llave. No hay error». El gerente, Agustín Mendizábal, se encogió de hombros. «¿Y qué? ¿Vamos a hacerle reverencia ahora a un niño en chanclas?» Mateo no traía chanclas. Traía unos tenis viejos con la suela gastada, pero nadie corrigió. Agustín siguió con su tono burlón, caminando alrededor del niño como si estuviera inspeccionando un objeto extraño. «Esto debe ser una broma. Seguro el viejo se volvió loco antes de morir. ¿A quién se le ocurre dejar una fortuna así a un mocoso?» El superintendente se puso serio. «A Ernesto Dávalos, el fundador de 3 fondos internacionales, 2 empresas tecnológicas y un fideicomiso de impacto global. No era ningún loco, Agustín». El gerente apretó los labios, pero seguía sin tomarse nada en serio. Se agachó frente a Mateo, con una sonrisa de esas que no son de verdad. «¿Tú sabes lo que estás haciendo aquí, campeón? ¿Sabes lo que cuesta mantener una cuenta como esta? ¿Cuántos ceros tiene $1 millón? Mateo no le respondió. Lo miró directo a los ojos, sin miedo. Luego abrió su carpeta y sacó una hoja más, escrita de puño y letra por su abuelo, con una lista de nombres, claves y detalles que solo él podía conocer. El superintendente la tomó y la leyó. Su rostro se endureció. «Esto ya no está en nuestras manos. Tenemos que notificar a la abogada de la familia». El ejecutivo de corbata azul preguntó en voz baja si eso era necesario. El superintendente fue claro. Sí, inmediatamente. El ambiente cambió. Agustín ya no tenía ese aire de superioridad. Se sentó, incómodo, como si la silla ya no le perteneciera. Empezó a teclear en su computadora, revisando cada dato. Mateo seguía sentado, callado, pero firme. En su cara había concentración, no miedo. El gerente quiso recuperar un poco de poder. «Y dime, Mateo, ¿ya pensaste en qué vas a gastar tu primer millón? ¿Unos videojuegos? ¿Un castillo inflable? ¿O vas a comprarle una casa a tu mamá en Polanco?» La broma no cayó bien. El superintendente se aclaró la garganta. Serio. Agustín ya no se reía tanto. Aún así, su arrogancia seguía viva.
intentando no perder el control frente a todos. En el fondo, no podía aceptar que un niño sencillo estuviera sentado en una de las sillas más importantes del banco, mientras él tenía que tragarse sus propias palabras. Mateo, en cambio, estaba pensando en otra cosa. Recordaba las últimas palabras de su abuelo. No te dejes apantallar por la ropa cara ni por las oficinas grandes. Ellos tienen el banco, pero tú tienes la llave. Esa frase le daba vueltas en la cabeza mientras el ambiente se hacía más pesado. De pronto, un timbre sonó. Una llamada interna. El superintendente contestó. Escuchó unos segundos y colgó. Ya llegó la LIC. Valeria Cantú. Viene en camino. El nombre hizo que Agustín perdiera el color por un instante. Valeria era una de las abogadas más respetadas del país. Había trabajado con políticos, empresarios, hasta con figuras del extranjero. Si ella venía, era porque lo que estaba pasando no era un juego. Mateo se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana de la sala y miró hacia afuera. La ciudad seguía su ritmo. Autos, gente, el ruido lejano de la calle. Desde ahí, se veía el jardín frontal del banco, con sus arbustos recortados y su fuente apagada. No parecía que algo importante estuviera pasando ahí dentro, y sin embargo, lo que Mateo había hecho al entrar solo, con su carpeta bajo el brazo, había cambiado todo. Al voltear, notó que Agustín lo miraba con otra cara. No era respeto todavía, pero sí una especie de incomodidad, como si ya no supiera si burlarse o pedir disculpas. ¿Seguro que no quieres un juguito o algo?, dijo en tono más suave. Mateo negó con la cabeza. Lo que quiero es cumplir con lo que mi abuelo me pidió. Nada más. El superintendente le dio una palmada ligera en el hombro. Agustín se giró hacia su pantalla, intentando parecer ocupado. En realidad, no sabía cómo manejar lo que estaba pasando. Para él, ese banco era su casa. Pero ahora un niño había llegado y lo había puesto todo de cabeza. Uno de los guardias del banco tocó la puerta. Dijo que la LIC. Cantú ya estaba entrando. Agustín se paró de golpe. «Que pase directo», ordenó el superintendente. Mateo volvió a su silla, guardó los papeles en su carpeta, puso la carta del abuelo justo arriba. La iba a leer cuando llegara el momento. Un minuto después, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Valeria Cantú entró a la sala como si ya supiera lo que estaba pasando sin que nadie se lo contara. Traía el cabello recogido en una cola baja, un traje sastre color vino sin arrugas y una carpeta gris que no soltaba ni por un segundo. No saludó con sonrisas, ni con frases de cortesía. Solo vio a Mateo, lo escaneó de pies a cabeza y asintió con la cabeza, como diciendo, «Bien hecho por llegar». El superintendente le acercó una silla, pero ella prefirió quedarse de pie. «¿Están listos?». Nadie respondió. Agustín, el gerente, se acomodó en su lugar, medio nervioso. El otro ejecutivo ya no estaba. Se había retirado sin hacer ruido, como queriendo desaparecer del asunto. Mateo se sentó derecho, sin soltar su carpeta. Valeria le habló directamente. «¿Tienes la carta del señor Ernesto?». Mateo la sacó y se la entregó. Valeria la tomó con ambas manos, como si estuviera agarrando algo muy valioso. Rompió el sello con cuidado y leyó en silencio. A medida que sus ojos avanzaban por el texto, sus cejas se fueron levantando poco a poco. Cuando terminó, suspiró por la nariz. «Está todo en orden». El señor Dávalos dejó instrucciones claras. «Esta cuenta no solo es real, es una de las más protegidas que existen en el sistema bancario nacional». El gerente carraspeó. «Sí, pero necesitamos verificar ciertas cosas. Este tipo de cuentas requieren validación internacional, y no sabemos qué tan actualizado está lo que el señor Dávalos dejó». Valeria lo interrumpió con una mirada firme. «Agustín, ya revisaron los códigos, las firmas y las condiciones judiciales. Todo está blindado. Si el sistema no lo ha bloqueado, significa que el acceso ya está autorizado. No es un trámite normal. Esto fue planeado hace 10 años». Agustín giró la pantalla de su computadora para mostrar lo que había en ella. El sistema bancario del banco, lleno de números, ventanas emergentes, códigos alfanuméricos. Nadie más entendía bien lo que decía, pero el superintendente sí, y al ver la pantalla, se acercó con rapidez. «Ese acceso no es común». Mateo se inclinó un poco para mirar. No entendía mucho, pero sabía que algo estaba pasando. En la parte superior de la pantalla aparecía una leyenda en rojo que decía «Acceso activado. Herencia Dávalos. Nivel Omega». «¿Qué significa eso?», preguntó el superintendente. Agustín tragó saliva. Esto es una cuenta espejo. No solo es nacional. Está conectada con fondos en Suiza, Luxemburgo y Dubái.
Hay transferencias programadas, inversiones protegidas y propiedades en 3 países. No lo entiendo. Este tipo de configuraciones no existen para particulares. Es más grande de lo que pensábamos. Valeria abrió su carpeta y sacó otro sobre. Era negro, con un logo grabado en relieve. Lo puso sobre la mesa. Aquí están los documentos legales del fideicomiso que se activó junto con la cuenta. El nombre legal es Fideicomiso Amanecer 27 y Mateo es el beneficiario principal. La única condición para que todo se activara era que él viniera solo, en persona, sin abogados, sin representantes, sin que nadie lo ayudara. El superintendente volteó a ver a Mateo con más respeto del que había mostrado en toda la mañana. Tu abuelo fue muy cuidadoso. Preparó todo esto con una precisión increíble. Agustín no sabía qué hacer. Seguía con la mirada pegada a la pantalla. El sistema mostraba más cosas. Una lista de movimientos antiguos, todos congelados por la corte, y una nueva notificación. Autorización de desbloqueo completa. Y hay algo más, dijo el superintendente. Este tipo de desbloqueo deja una marca en el sistema global, lo que significa que otras instituciones financieras ya lo vieron. Esto ya no es privado. Hay ojos mirando desde otros lados. Mateo se quedó en silencio. No entendía los detalles, pero sabía que algo grande acababa de pasar. Sacó la pequeña caja de madera que había estado dentro de la caja fuerte. La puso sobre la mesa. Nadie la había tocado todavía. ¿Puedo abrirla? Valeria lo miró. Es tuya. Claro que puedes. Mateo levantó la tapa. Dentro había una llave antigua, muy distinta a la dorada. Esta era de hierro, con un número grabado, 1706. También había una nota doblada en 4 partes. Mateo la abrió. El papel tenía la letra del abuelo. Esta llave es para una bodega en el centro. Solo tú puedes entrar. Confía en tu intuición. Ahí está el resto. El superintendente anotó el número en su libreta. Agustín, por primera vez, parecía incómodo de verdad. Ya no había risa en su cara, solo sorpresa y un poco de miedo. ¿Sabes lo que hay en esa bodega?, preguntó él. Mateo negó con la cabeza. No, pero mi abuelo dijo que cuando llegara este momento, todo tendría sentido. Valeria tomó la llave de hierro y la observó. Luego la devolvió a la caja. Voy contigo cuando decidas ir. No sabemos qué más dejó tu abuelo, pero es evidente que todo esto fue calculado. Y si fue tan lejos como para esconder cosas en otra parte de la ciudad, es porque temía que alguien más se enterara. El superintendente cerró la computadora. Tenemos que movernos con cuidado. Si esto llega a la prensa, Mateo podría estar en peligro. No por el dinero en sí, sino por lo que representa. En ese momento, el teléfono del superintendente sonó. Era una llamada interna. Contestó. Su expresión cambió en segundos. ¿Quién?, escuchó en silencio. Luego colgó. Camila está aquí, dijo volteando a ver a todos. ¿Quién es Camila?, preguntó Agustín. Valeria frunció el ceño. La mamá de Mateo. Nadie la había llamado. Nadie sabía que iba a llegar. Y sin embargo, ahí estaba, afuera, pidiendo entrar. La tensión se volvió a sentir en el aire. Mateo guardó sus cosas. Respiró hondo y se levantó. Déjenla pasar. Camila entró como si hubiera corrido desde muy lejos. Traía el rostro rojo, el cabello alborotado, y los ojos con ese brillo que aparece cuando algo duele más de lo que uno quiere mostrar. Apenas vio a Mateo. Se le fueron los pies solos. Lo abrazó fuerte, como si no fuera a soltarlo nunca más. Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Mateo no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza, apretando los labios. Sentía que si hablaba, se le iba a salir todo lo que llevaba aguantando desde que cruzó la puerta del banco. Valeria se acercó con respeto. Señora Camila, gracias por venir. Mateo ha manejado todo con mucha madurez. Su padre dejó instrucciones muy claras para este momento. Camila no le prestó atención al tono formal. Siguió abrazando a su hijo un momento más. Luego se incorporó y miró a todos con desconfianza. ¿Dónde está la cuenta? ¿Quién la tocó? ¿Quién sabía de esto? El superintendente levantó las manos, como diciendo calma. Todo ha sido legal y controlado. Nadie ha hecho nada sin documentos, sin firmas. El acceso fue activado como lo dejó estipulado don Ernesto, solo cuando Mateo llegara por su cuenta. Camila apretó los dientes. Él sabía que esto iba a pasar. Me lo dijo una semana antes de morir. Me pidió que no le contara a nadie, ni siquiera a Iván. Pero nunca imaginé que fuera así de grande. Agustín, que seguía incómodo en una esquina, no pudo evitar comentar. Perdón, pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué esconder una fortuna como esta? ¿Por qué hacerlo tan difícil? Camila se giró hacia él con una mirada dura. ¿Por qué hay gente que haría cualquier cosa por quedarse con ese dinero?
Y algunas de esas personas trabajan en lugares como este. La sala se quedó en silencio. Nadie supo si eso fue una acusación directa o una advertencia general. Valeria intervino para calmar la tensión. Si me permiten, creo que es momento de que todos veamos lo que hay en la carpeta negra que estaba dentro de la caja fuerte. Mateo tiene derecho a saberlo. Camila dudó. Miró a su hijo, luego a Valeria. Mateo asintió sin miedo. Sacó la carpeta negra del interior de su mochila y la puso sobre la mesa. La abrieron con cuidado. Dentro había varios documentos sellados, un mapa impreso, fotografías en blanco y negro, una lista de contactos con nombres codificados y en una pequeña bolsa transparente, otra llave. Esta era más chica que la anterior y tenía un número grabado, 1706, igual que la otra, pero en esta decía copia. El superintendente tomó los documentos legales y empezó a leerlos. Hay registros de propiedades en Veracruz, en Guadalajara y en un pueblo pequeño de Sonora. Fondos privados en bancos de Panamá y cuentas espejo en instituciones suizas. Todo en nombre de un fideicomiso controlado por un código que solo el señor Ernesto conocía. Y ahora, ese código está ligado a Mateo. Camila volvió a sentarse, esta vez sin soltar a su hijo. Es demasiado. Mateo miraba todo en silencio, como si su mente intentara unir las piezas de un rompecabezas gigante. A su corta edad, sabía que esto no era normal, pero no sentía miedo. Sentía curiosidad, como cuando en las películas el protagonista empieza a descubrir secretos de su pasado, solo que esta vez, él era el protagonista. Valeria sacó de su portafolio una tableta y conectó un cable USB. Abrió un archivo encriptado y pidió permiso para mostrarlo. El señor Dávalos dejó también un mensaje grabado. No es el video principal, pero es algo que quiso dejar justo para este momento. Me pidió que se mostrara solo si Camila estaba presente. Camila parpadeó sorprendida. ¿Un video? Sí, uno corto. Lo grabó 2 semanas antes de su muerte. La pantalla se encendió. Apareció el rostro del abuelo, más delgado, con los ojos apagados, pero con la voz clara. Si estás viendo esto, es porque todo salió bien. Mateo llegó. Lo logró. Camila, gracias por cuidarlo, por proteger lo que más me importaba en este mundo. Perdón por el peso que te dejé. Sé que fue injusto, pero el peligro no terminó. Hay cosas que aún no pueden salir a la luz. Lo que van a encontrar en la bodega no es solo dinero, es historia. Es la razón por la que escondí todo. Mateo, confío en ti. No porque seas un niño perfecto, sino porque tienes el corazón que yo vi desde que naciste. No dejes que el oro te cierre los ojos. Y si algún día dudas de todo esto, abre el sobre azul. La pantalla se apagó. Camila se limpió las lágrimas con la manga. Mateo bajó la cabeza, pero no de tristeza. Era como si estuviera procesando cada palabra, guardándola en su memoria. ¿Dónde está el sobre azul?, preguntó Valeria. Mateo lo buscó en su carpeta. No lo tenía. Abrió la caja fuerte otra vez. Revisó los compartimentos. Nada. No está aquí. Agustín, por alguna razón, se veía más inquieto. ¿Y si nunca existió? Camila lo miró con fuerza. Sí existió. Ernesto no decía cosas al aire. El superintendente propuso algo. Vamos a revisar todo con calma. Pero primero, Mateo necesita descansar. Ha pasado mucho para alguien de su edad. Valeria negó con la cabeza. Aún falta una cosa más. Sacó del fondo de su carpeta una hoja con marcas rojas. Es una citación, no judicial, sino familiar, firmada por alguien que no veíamos hace años, alguien que supuestamente estaba muerto. Todos la miraron. Camila se levantó de golpe. ¿Quién? Valeria levantó la hoja. Iván Dávalos, el padre de Mateo, vivo, y quiere verlos. Camila no podía dejar de mirar la hoja donde aparecía el nombre de Iván. La sostenía como si se le fuera a escapar, como si no creyera que era real. Sus dedos temblaban y su cara cambiaba a cada segundo. Primero fue sorpresa, luego duda, después miedo. Mateo la observaba sin entender del todo, pero algo en el ambiente le decía que eso no era una buena noticia. ¿Está vivo? La pregunta de Mateo salió suave, casi sin aire. Nadie respondió de inmediato. Camila bajó la hoja, respiró hondo y se sentó frente a él. Sí, está vivo. Y si esta hoja es cierta, lleva años escondido. Valeria asintió con la cabeza, sin decir palabra. El superintendente salió de la sala para darles privacidad. Agustín también se fue, a regañadientes, como si le molestara no estar al tanto de todo. Camila tomó las manos de su hijo. Mateo, hay cosas que nunca te conté porque pensé que era mejor protegerte. Yo creía que tu papá nos había abandonado.
que se fue y no quiso regresar. Pero ahora todo cambia. El niño no decía nada, solo escuchaba. Sentía que todo lo que conocía se estaba cayendo pedazo por pedazo, como una torre mal construida. Tu abuelo y tu papá tuvieron una pelea muy fuerte cuando tú tenías 5 años. Fue justo después de que Ernesto le mostró los documentos que hoy acabas de ver. Le contó sobre las propiedades, los fondos, las inversiones secretas. Tu papá no estaba preparado. Dijo que eso era peligroso, que alguien iba a terminar lastimado. Y después de unos días, desapareció. Mateo tragó saliva. ¿Y por qué no lo buscaron? Sí lo buscamos, hijo. Lo buscamos por todas partes. La policía, amigos, hasta gente del extranjero. Pero nadie sabía nada, ni una pista, hasta hoy. Valeria se acercó con cuidado y dejó una pequeña grabadora sobre la mesa. Le apretó un botón. La voz de Iván llenó la sala. Camila, si estás oyendo esto, significa que ya pasó todo lo que temía. Significa que Mateo llegó al banco, que vio la cuenta, que supo la verdad. Yo no los dejé porque quise. Tuve que irme. Alguien me estaba siguiendo. Alguien que supo antes que nosotros lo que Ernesto había hecho. No podía quedarme. No podía arriesgar la vida de ustedes. Me oculté. Cambié de nombre. He vivido con miedo todo este tiempo. Mateo se movió en su silla. No era fácil oír la voz de alguien que pensabas que ya no existía. Sentía algo en el pecho, como si una piedra se le hubiera atorado ahí. Iván seguía hablando en la grabación. Si estás ahí, hijo, quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Y que todo lo que hice fue por amor. Sé que no puedes entenderlo ahora, pero lo hice para que llegaras vivo a este día. El audio se cortó. Camila apretó los ojos, como si eso ayudara a no llorar. Mateo no dijo nada, solo bajó la mirada. ¿Y dónde está?, preguntó con voz baja. Valeria tomó la palabra. Pidió venir. De hecho, está por llegar. Camila se levantó de golpe. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. Quiere hablar con los dos y explicar todo cara a cara. Mateo no sabía si quería verlo. Parte de él sentía curiosidad, otra parte, coraje, y otra, la más escondida, una mezcla de emoción que no entendía. Su papá estaba vivo todo este tiempo, y no les dijo nada. Valeria se acercó a la puerta. Le dijo al guardia que lo dejaran pasar en cuanto llegara. Camila se sentó junto a su hijo y le puso una mano en el hombro. No tienes que hacer nada que no quieras, Mateo. Si no quieres verlo, no pasa nada. Mateo negó con la cabeza. Sí quiero verlo. Pasaron 10 minutos que se sintieron como una hora. Mateo se dedicó a repasar los papeles que ya tenía sobre la mesa. No los entendía todos, pero mirarlos lo ayudaba a calmarse. Camila no dejaba de ver la puerta, como si tuviera miedo de que alguien más apareciera. Valeria revisaba su celular, recibiendo mensajes que no compartía, hasta que el guardia golpeó la puerta suavemente. Ya llegó. La puerta se abrió. Iván entró despacio, más delgado de lo que Camila recordaba, con barba crecida, ojeras marcadas y una chamarra vieja. Parecía un hombre que había dormido en muchos lugares, menos en casa. Sus ojos encontraron a Mateo primero, después a Camila. «Hola». La voz le salió ronca. Nadie contestó. Se acercó un paso, con las manos en los bolsillos, inseguro. Parecía más nervioso que todos los demás. «Camila, Mateo, no sé cómo empezar». Camila se levantó despacio. «Empieza por decirnos por qué nunca llamaste». Iván suspiró. «Porque me amenazaron, porque sabían quién era, porque si hablaba, si me acercaba, los iban a seguir. Me escondí porque era la única forma de protegerlos». «¿Quiénes?», preguntó Mateo. Un silencio espeso llenó la sala. «Tu abuelo trabajó con gente peligrosa en sus últimos años. Invirtió en proyectos grandes, proyectos secretos. No todos eran legales. Algunos socios se sintieron traicionados. Lo buscaron a él, y cuando murió, me buscaron a mí. Pensaron que yo sabía cómo entrar a la cuenta. Pero yo no sabía nada. Solo supe que el siguiente en la lista eras tú». Camila se tapó la boca. «¿Querían hacerle daño a Mateo?». «Sí, por eso huí, para cortar el lazo. Si no sabían dónde estaba yo, no podían usarme para llegar a él». Mateo lo miró directo a los ojos. «¿Y ahora por qué volviste?». Iván respiró hondo. «Porque el acceso ya se activó. El sistema se abrió. Y eso significa que ya no hay vuelta atrás. Pero también significa que ya no pueden manipularlo. Tú tienes el control. Solo tú». Valeria intervino. «Y por eso es urgente que veas lo que falta, Mateo. Hay un sobre más que dejó tu abuelo. Y ya lo tenemos». Camila volteó hacia ella, confundida. ¿Dónde estaba? En poder de la abogada que manejó los papeles finales. Lo entregó esta mañana, con una condición: que se abriera solo si Iván regresaba.
Mateo estiró la mano. Quiero verlo. Valeria abrió su portafolio y sacó un sobre sellado con cera roja. Lo puso sobre la mesa, frente a todos. Mateo lo tomó. Lo sintió pesado. No solo por lo que pudiera tener, sino por todo lo que representaba. Lo abrió con cuidado. Dentro había un USB y una hoja doblada. La hoja decía solo una cosa, escrita a mano. Reproduzcanlo todos juntos. Aquí está la verdad. Iván se quedó parado frente a todos, sin saber si dar otro paso o quedarse ahí. Parecía más frágil de lo que Mateo imaginaba. No como un héroe que regresa triunfante, sino como alguien que ha estado huyendo tanto tiempo que ya no sabe cómo regresar. Tenía las manos metidas en las bolsas del pantalón, la mirada clavada en el suelo y el cuerpo encorvado como si cargara algo muy pesado encima. Camila no se movía, seguía de pie, con los brazos cruzados, firme pero no fría. Su cara no tenía enojo, tenía una mezcla de cansancio y alerta, como si no supiera si abrazarlo o echarlo del lugar. Mateo tampoco se acercó, lo miraba con los ojos muy abiertos, como si quisiera reconocer en ese hombre el recuerdo que le quedaba de su papá. Valeria rompió el silencio. El sobre pidió que todos estén presentes para ver el contenido. Usted también, Iván. Él asintió sin hablar, y por fin dio unos pasos. Se sentó en una silla junto a la pared, sin tocar nada. Mateo colocó el USB en la ranura del monitor que estaba sobre la mesa de juntas. La pantalla se encendió sola, y apareció otra vez el rostro de su abuelo, don Ernesto, pero esta vez no parecía débil ni triste. Esta vez se le veía con otra energía, más directa, como si supiera que ese momento iba a ser definitivo. Hola, si están viendo esto, entonces ya no estoy, y el mundo que conocían cambió. Primero, Mateo, lograste lo que muchos adultos no podrían. Estoy orgulloso. Hiciste lo que prometiste. Solo por eso, ya ganaste. Iván cerró los ojos por un momento. Camila, sé que cargaste sola con todo. No lo planeé así, pero el peligro era real. Gracias por no rendirte. Y tú, Iván, si regresaste, es porque el miedo ya no te controla. Pero aquí viene lo que nadie sabía. El abuelo bajó la voz en el video. A lo largo de mi vida construí una red de inversiones, algunas legales, otras al margen. Me asocié con gente poderosa, de distintos países, de distintos intereses. No todo lo que hice fue limpio, y por eso preparé este mecanismo. El dinero que Mateo ahora controla no solo es una fortuna, es una puerta. Detrás hay información, documentos, rutas, nombres. Y esa información vale más que el dinero. Todos los presentes estaban completamente en silencio. El único ruido era el del aire acondicionado. Hubo un tiempo en que creí que podía manejarlo todo, pero cuando vi lo que se venía, supe que tenía que esconderlo bien. Por eso usé a Mateo, porque nadie iba a sospechar de un niño, porque un menor de edad con acceso diferido, con protocolos legales escondidos, era la única forma de evitar una guerra por esa información. Valeria miró al superintendente, que acababa de volver al fondo de la sala. Él tragó saliva. Esto ya no era asunto de herencias. Esto olía a algo mucho más grande. Sé que ahora quieren saber qué hacer. Por eso preparé 3 opciones. Están en el siguiente mensaje. Pero antes, necesito que sepan lo más importante. Uno de ustedes fue contactado por la gente que quiere quedarse con todo. Todos se miraron de inmediato. Camila frunció el ceño. Iván se enderezó en su asiento. Mateo no entendía del todo, pero sintió el nudo en la garganta. No sé si fue por miedo, por presión o por ambición, pero uno de ustedes pasó información a esa gente. No para traicionar, sino porque los engañaron. Usaron miedo, mentiras, amenazas, y yo lo supe antes de morir. Camila giró la cabeza hacia Iván. ¿Fuiste tú? Iván la miró directo. No, yo me escondí. Me desaparecí por completo. Cambié de nombre, viví en otros estados. Nunca contacté a nadie, ni siquiera a ustedes. ¿Cómo iba a pasar información si ni siquiera me atrevía a prender un celular? Valeria alzó la voz, tranquila pero firme. Yo tengo control de los documentos desde hace 10 años. Todo fue encriptado, cerrado, sin acceso. Si alguien más supo algo, no fue por mí. Entonces, ¿quién?, preguntó Mateo. Antes de que nadie respondiera, el video cambió. El abuelo ya no hablaba. En pantalla apareció un mapa digital, con líneas rojas conectando ciudades. Ciudad de México, Monterrey, Bogotá, Madrid, Panamá. Luego aparecieron nombres, sin apellidos. Algunos eran códigos. L23, Alfa Norte, Firma 3. Otros eran más claros. Mireya Huerta, Julio Contreras, M. Domínguez. Camila puso una mano en el pecho. Esa mujer. Iván la interrumpió. Mireya,
socia del abuelo en uno de los proyectos en Colombia. Ella lo presionó. Dijo que si no le daba acceso, iba a publicar documentos comprometedores. El abuelo hablaba de nuevo. Mireya fue la primera en intentar abrir la cuenta. Hizo 5 intentos falsos con niños pagados, con documentos manipulados. Falló, pero sigue detrás. Es peligrosa, más de lo que parece. Y ahora que Mateo activó el sistema, vendrá por él. Valeria tomó nota rápida. Eso no estaba en el expediente. Iván se puso de pie. Ella me encontró una vez. No me atacó. Solo me dijo, cuando tu hijo abra la puerta, yo voy a estar del otro lado. Camila miró a Mateo. Él seguía firme, pero se le notaba la tensión. La pantalla mostró entonces 3 cajas con colores distintos, azul, verde y roja. El abuelo concluyó, Mateo, esta es tu decisión. Solo tú puedes elegir. Opción 1. Recibes todo hoy, la fortuna entera, los documentos, las propiedades, el poder, pero también el riesgo. Serás el blanco de quienes quieren lo que tienes. Opción 2. Se activa un fideicomiso oculto. Se invierte y protege todo hasta que cumplas 21 años. Nadie puede tocarlo. Tendrás protección legal, asesoría y todo en secreto. Opción 3. Rechazas todo. Renuncias al dinero, a los papeles, a la herencia. Se dona a una causa noble. Vuelves a vivir como si esto nunca hubiera pasado. La pantalla se apagó. Mateo se quedó viendo el reflejo negro. Nadie dijo nada. Todos lo miraban. Él era el único que podía decidir. No era una historia de adultos que él estaba viendo desde afuera. Era su historia. Él la estaba escribiendo. Iván se acercó. Se agachó a su altura. Lo que decidas, te voy a apoyar. No tienes que elegir hoy. Pero tienes que saber que lo que dijo tu abuelo es verdad. Esto es grande, más grande que nosotros. Y no estás solo. Camila se sentó a su lado. Le tomó una mano. Estaba fría. Mateo bajó la mirada, como si estuviera pensando 1000 cosas a la vez. No habló. Solo respiró profundo y dijo una frase que nadie esperaba. ¿Y si elijo lo que nadie ha elegido antes? Valeria Cantú no era como los abogados que salen en las noticias, ni como esos de películas que levantan la voz para ganar respeto. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. Desde que entró en escena ese día, se notaba que traía mucho más que documentos en su portafolio. Sabía cosas. Tenía llaves que nadie más tenía, y no solo llaves físicas, sino de esas que abren puertas mentales, verdades, decisiones que cambian vidas. Después de que la pantalla quedó en negro y el silencio llenó la sala, fue ella quien dio el siguiente paso. Se acercó al centro de la mesa, con el mismo sobre que el abuelo había dejado marcado para ese momento. Nadie le dijo nada. Todos esperaban. Se los voy a decir tal como es, empezó Valeria, sin levantar la voz. El señor Ernesto Dávalos no solo fue mi cliente durante casi 20 años, también fue mi mentor, y me confió este caso como algo más que una herencia. Para él, esto era una última jugada, y me pidió que cuando llegara a este punto, yo tomara el control de lo que venía. Camila frunció el ceño. ¿Tomar el control? Valeria asintió, no para decidir por Mateo, sino para protegerlo, para protegerlos a todos. Él no pensó que ustedes lo entenderían todo al principio, pero sí creyó que con guía, Mateo podía tomar una decisión que nadie más se atreviera a tomar. La abogada sacó del portafolio una tableta diferente a la que ya había usado. Era más gruesa, más antigua. Tenía una sola aplicación abierta, protegida con una contraseña larga. La tecleó sin dudar. Cuando se desbloqueó, apareció una pantalla azul con letras blancas. Aquí está el protocolo Línea de Vida. Iván se inclinó hacia adelante. ¿Ese nombre lo puso mi papá? Sí, y lo registró con un notario en otro país. Lo blindó. Este protocolo se activa solo si Mateo elige la segunda opción, guardar el patrimonio hasta que cumpla 21 años. ¿Y si elige otra cosa?, preguntó Camila. Entonces esta tableta se autodestruye. Todos la miraron sorprendidos. ¿Cómo que se destruye? Literal, dijo Valeria sin parpadear. Tiene un mecanismo de seguridad. Fue construida con tecnología importada. El sistema está diseñado para eliminar la información y dañar la memoria si se rompe la condición de seguridad. Mateo no sabía si sentirse como en una película o como en una pesadilla. Todo era demasiado. Las claves, las propiedades, las amenazas, y ahora una tableta que se podía destruir sola. Valeria lo miró con cuidado, sin presión. No te asustes, Mateo. No es para que tomes una decisión por miedo. Es solo una medida. Tu abuelo tenía razones para ser tan extremo, y ahora yo te tengo que mostrar lo que él preparó para esta parte del camino.
La abogada sacó un pequeño proyector del portafolio, lo colocó en la mesa, apuntando a la pared. Cuando lo encendió, apareció una imagen, una fotografía en blanco y negro de una sala, muy parecida a esa, pero con personas que nadie conocía. Hombres con trajes oscuros, mujeres con cara seria, todos sentados alrededor de una mesa con documentos sellados. Este es el comité secreto, así lo llamó él. Personas de confianza en distintas partes del mundo. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas, y solo si se activa el protocolo línea de vida, ellos entregan sus partes. ¿Y quiénes son?, preguntó Iván. Valeria señaló a uno en la pantalla. Este fue embajador de México en Asia. Este otro dirigió una empresa tecnológica en Canadá. Ella fue jueza federal. Y este último fue tu padrino, Mateo. El niño abrió los ojos. ¿Don Arturo? Sí. Tu abuelo lo hizo parte del plan desde el principio. Camila apretó el brazo de su hijo con suavidad. Pero, ¿por qué esconderlo todo así? ¿Por qué no dejarlo claro desde el principio? Porque eso lo habría hecho vulnerable, dijo Valeria. Si alguien sabía que todo dependía de Mateo, lo hubieran presionado. Se lo hubieran arrebatado. Pero ahora que él llegó hasta aquí por sí solo, se activa el siguiente paso. ¿Y cuál es?, preguntó Camila. Una reunión. Valeria sacó un papel con direcciones y códigos. Estos son los puntos de contacto. No están en México. Tendrán que viajar. Pero antes de eso, hay algo más que necesito mostrarles. Se acercó a su portafolio y sacó una carpeta verde. La abrió lentamente, dejando ver una serie de fotografías actuales. No eran en blanco y negro. Eran de gente observando, cámaras escondidas, fotos tomadas con zoom. En una, se veía a Mateo saliendo de la escuela. En otra, a Camila en el mercado. Y en la última, Iván caminando en un parque, con la cara tapada por una gorra. ¿Quién tomó estas fotos?, preguntó Camila alarmada. Gente de Mireia, la misma red que intentó entrar a la cuenta hace años. Han estado vigilando desde que Mateo cumplió 9. Esperaban que hiciera el intento de llegar aquí. Lo sabían. Iván se levantó de la silla. Yo lo sabía, por eso me fui. Pero no pensé que ya estuvieran tan cerca. Valeria asintió. Y por eso es urgente que se decida el camino. Si Mateo elige proteger el dinero en secreto, se activa toda una red de protección. Seguridad legal, rastreo digital, incluso cambio de identidad si hace falta. ¿Eso no es exagerado?, preguntó Camila preocupada. No, porque lo que Mateo tiene no es solo una herencia, es poder, y hay gente dispuesta a todo con tal de robarlo. Mateo apretó los puños sobre la mesa. No era miedo lo que tenía, era coraje. Todo lo que su abuelo planeó lo había traído hasta aquí, y aunque era mucho, no quería huir, no quería sentirse chiquito frente a eso. Entonces, ¿qué pasa si digo que sí?, preguntó mirando a Valeria. Ella lo miró con seriedad. Si dices que sí a la opción 2, viajarás, pero seguirás siendo un niño. Irás a la escuela, vivirás tranquilo, pero con alguien cuidándote siempre. El dinero crecerá sin que tú lo toques. Solo tendrás reportes, y cuando cumplas 21 años, tú mismo decidirás qué hacer. Mateo miró a su mamá, luego a su papá, luego volvió a la tableta. ¿Y si digo que no? ¿Que lo quiero todo ya? Entonces, dijo Valeria, te conviertes en una figura pública. Aunque intentemos ocultarlo, alguien lo sabrá. Y no hay marcha atrás. Camila lo miró con ojos llenos de emoción. Mateo, no estás solo. Cualquiera que sea tu decisión, aquí vamos a estar. Valeria se sentó de nuevo. Bajó el volumen de su voz. Puedes pensarlo, pero no tardes mucho. Ya nos están observando. Todos se quedaron en silencio cuando Valeria conectó el USB. Mateo se enderezó en la silla. Camila se pasó una mano por la frente. Iván respiró hondo y se cruzó de brazos. El superintendente se quedó parado junto a la puerta, sin moverse ni un centímetro. Nadie sabía exactamente qué iban a ver, pero todos sabían que lo que venía ya no era un simple trámite. La pantalla frente a ellos se encendió. La imagen era clara. La cámara estaba fija, como si la hubiera puesto alguien que no quería distraerse con ajustes. Al centro aparecía don Ernesto, el abuelo de Mateo, sentado en su escritorio de madera. Tenía una camisa blanca, sin saco, y el cabello más canoso que de costumbre. Los ojos se le veían cansados, pero vivos. Si estás viendo esto, Mateo, entonces llegaste, y lo lograste solo. Y eso, mi niño, ya te pone un paso adelante de muchos adultos. Hizo una pausa y sonrió. No tengo idea si estás viendo esto con tu mamá, con tu papá, o con los dos. Ojalá estén contigo, porque lo que voy a decir ahora no es para asustarlos. Es para dejar en claro por qué hice lo que hice.
Bajó un poco la mirada, como si pensara por dónde empezar. Durante muchos años hice negocios de todo tipo, algunos buenos, otros dudosos. Me moví en lugares donde la ley no siempre llega. Y aprendí que la gente con poder no siempre es la que tiene más dinero, sino la que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Se inclinó hacia la cámara. Por eso escondí todo. Por eso construí esta red. No para presumir, ni para que mi nombre quedara en placas de mármol. Lo hice porque sabía que algún día me iba a tocar pagar todo lo que había hecho. Y también sabía que mi nieto, tú, ibas a ser más fuerte que yo. Mateo parpadeó. No lo había oído hablar así nunca. En los videos del celular o en las grabaciones viejas de la familia, el abuelo siempre estaba de buenas, siempre con chistes, con anécdotas, con historias del rancho. Pero este hombre que hablaba ahora era otro, un hombre que no buscaba agradar, sino decir lo necesario. Las 3 opciones que tienes frente a ti no son una trampa. No hay una correcta ni una equivocada. Las 3 son válidas, pero solo una te va a permitir crecer sin que esta herencia se convierta en una carga. Se acomodó en la silla, con los ojos fijos en la cámara. Si eliges recibirlo todo ahora, vas a tener todo el poder. Serás el dueño legal de empresas, propiedades, fondos en varios países, pero también te vas a exponer, vas a atraer miradas, vas a tener enemigos, y vas a dejar de ser un niño en el mismo segundo en que firmes el documento. Hizo otra pausa. Si eliges guardar todo hasta los 21, vas a tener tiempo para entender, para madurar, para vivir sin que este peso te aplaste. Tendrás acompañamiento, protección, y el dinero crecerá mientras tú creces también. Nadie podrá tocarlo sin tu autorización. Y cuando llegue el día, serás tú quien decida si quiere abrir esa puerta o no. Miró al suelo, pensativo, y luego levantó la cara. Y si decides rechazarlo todo, no pasa nada, te lo juro. No voy a estar decepcionado, ni molesto, ni triste. Voy a estar orgulloso igual, porque eso también sería una muestra de fuerza. Lo donaríamos todo a una causa justa. A niños que, como tú, nacieron sin oportunidades, pero que podrían cambiar el mundo si alguien les tendiera la mano. Camila se tapó la boca con la mano. Iván apretó los dientes. Valeria no decía nada, pero bajó la mirada un segundo. En la pantalla, el abuelo ya no se veía como empresario, ni como patriarca. Se veía como un hombre que solo quería que su nieto estuviera bien. Mateo, yo no fui un buen padre, y con suerte, fui un abuelo decente. Pero lo que sí hice fue ver algo en ti que no había visto en nadie más. No era inteligencia, ni talento, ni madurez. Era corazón. Tú siempre veías a los niños que nadie notaba. Los de la calle, los del parque, los que pedían monedas. Nunca te reíste de ellos. Nunca te burlaste. Siempre preguntabas si tenían escuela, si comían, si jugaban con alguien. Y eso, hijo, eso no se enseña. La voz se le quebró apenas un poco. Por eso, si decides lo que yo creo que vas a decidir, tengo un último deseo. Se inclinó otra vez hacia la cámara, más cerca. Quiero que una parte de ese dinero se use para ayudar a esos niños invisibles. Quiero que armes una fundación, si puedes. Que les des lo que a mí me sobró. Que uses tu nombre, no el mío. Que seas tú el que empiece algo nuevo, algo limpio, algo que dure. Se recargó en el respaldo, cansado. Respiró hondo. No te pido que seas perfecto, solo que seas tú. El niño que vi reír con una pelota desinflada, el que recogía hojas secas para su mamá, el que preguntaba por qué los niños dormían en la banqueta. Se quedó unos segundos sin decir nada. Luego volvió a hablar, más bajo. Yo no voy a estar ahí cuando decidas, pero si cierras los ojos un momento, seguro me vas a escuchar, porque el amor de un abuelo no se va, Mateo. Se queda, aquí, en el pecho, y ahí va a estar siempre. Volteó a un costado, como si alguien le hablara fuera de cámara. Asintió. Volvió a mirar al frente, esta vez con una sonrisa pequeña. Camila, gracias. Iván, no fue tu culpa. Valeria, cuídalos. Y Mateo, cree en ti. La pantalla se apagó sin un solo sonido. La sala se quedó en completo silencio. Nadie se movía. No había ni un solo zumbido, ni respiraciones agitadas. Mateo se pasó los dedos por la cara. No estaba llorando, pero algo en sus ojos se había encendido. Algo que ya no era duda, algo que no era miedo. Era claridad. Camila le tocó la mano, sin decir palabra. Iván lo miraba como si lo estuviera conociendo de nuevo. Valeria se puso de pie, despacio. Ahora es tu decisión. Mateo se levantó de su silla. Y la voy a tomar ahora.
Mateo se quedó parado en medio de la sala con todos los ojos puestos en él. Su mano seguía ligeramente temblando por lo que acababa de ver, pero su cara estaba tranquila. No había confusión, ni miedo. Era como si, de pronto, a pesar de todo lo enorme y complicado que tenía encima, algo en su interior se hubiera acomodado. Iván dio un paso hacia él. «Mateo, no tienes que decidir ahorita. Podemos hablarlo con calma». El niño lo miró, pero no dijo nada. Después giró hacia su mamá. Camila respiró profundo. «Lo que decidas, hijo. Yo te apoyo. Pero quiero que sepas todo. No solo lo que se ve bonito. Quiero que entiendas que lo que traes ahora sobre los hombros no es un regalo. Es una responsabilidad. Y también un riesgo». Mateo asintió con la cabeza, sin apurarse. Dio la vuelta y caminó hacia la mesa. Ahí seguían los documentos, la tableta especial, el sobre abierto y la carpeta negra. Se sentó en la silla sin decir nada. Colocó ambas manos sobre la mesa y habló. «¿Esto va a cambiar quién soy?» Valeria se inclinó un poco hacia él. «No. Lo que te cambia no es el dinero, Mateo. Es lo que decides hacer con él». Él pensó unos segundos. «¿Y si no hago nada? ¿Y si solo sigo con mi vida como si esto nunca hubiera pasado?» «Puedes», dijo Valeria. «Esa es una de las 3 opciones. ¿Pero me voy a sentir igual?» Camila se acercó y se arrodilló a su lado. «No lo sé, mi amor. Lo importante es que tú seas el que lo elija. No nosotros. No tu abuelo. Tú». Iván, desde el otro lado, tragó saliva. «Yo estuve años huyendo. Y no fue por cobarde. Fue porque pensé que eso te protegía. Pero aprendí que cuando corres, también dejas de vivir. No quiero que eso te pase a ti». Mateo bajó la mirada. Con un dedo, trazó una línea invisible sobre el cristal de la mesa. «No quiero dejar de ser niño. Y nadie espera que lo dejes de ser», respondió Valeria. «Tampoco quiero que alguien me persiga, ni que digan mi nombre en la tele, ni que me tomen fotos escondidas. No quiero tener guardaespaldas ni estar pensando si alguien me quiere hacer daño». «Entonces ya sabes lo que no quieres», dijo su mamá con una sonrisa suave. Mateo levantó la vista y la vio a los ojos. «Y sí quiero hacer algo bueno con esto. No solo quedármelo, ni esconderlo. Quiero ayudar. A niños como los que él mencionó. A los que nadie ve. A los que nadie les pregunta cómo están». Camila le acarició la mejilla. «Eso es muy grande lo que acabas de decir. No quiero elegir entre ser rico o estar a salvo. Quiero estar tranquilo y ayudar, sin que nadie me vea como diferente». Valeria se levantó. «Esa es, exactamente, la segunda opción. El fideicomiso. Se activa el sistema de protección. Se mantiene todo bajo perfil. Solo tú y el comité tienen acceso a los reportes. Tú sigues con tu vida, vas a la escuela, juegas, creces. Y mientras tanto, ese dinero ayuda a quien tú decidas. Yo puedo decidir a quién. Sí, el fideicomiso tiene una parte destinada a impacto social. Puedes crear una fundación, escoger las causas, incluso trabajar con otras personas para hacerlo mejor». Mateo levantó la vista y lo pensó. Luego se giró hacia su papá. «¿Tú qué harías?» Iván parpadeó, sorprendido. «La verdad, yo no habría podido hacer lo que tú hiciste hoy. Y por eso te digo que confíes en ti. Tienes 10 años, pero entendiste todo esto mejor que muchos adultos que conocí en mi vida». Mateo miró alrededor. Luego volvió a sentarse derecho. Sacó de su mochila una hoja doblada. La puso sobre la mesa. «Esto lo escribí hace 2 días. No sabía todo lo que iba a pasar, pero ya tenía cosas en la cabeza». La hoja tenía dibujos y palabras escritas con marcador. Había una casita, un carrito con libros y niños con mochilas. Y arriba, en grande, decía: «Escuela móvil para niños invisibles». Mi plan era juntar dinero de rifas o de ventas de galletas, ir por las colonias regalando útiles. Pero ahora, creo que puedo hacerlo más grande, sin que se sepa que soy yo. Valeria sonrió con los ojos. «Eso se puede hacer. Y tiene nombre. Se llama Fundación. Podemos registrarla como parte del fideicomiso. Pero nadie sabría que soy el dueño. Solo el comité. Y tus papás. Nadie más. Tú seguirías siendo Mateo, el niño de siempre. Nada de cámaras, nada de entrevistas, nada de lujos innecesarios». Mateo se quedó callado unos segundos. Luego se puso de pie. «Entonces elijo eso». «¿Estás seguro?», preguntó Valeria. «Sí, quiero que el dinero se proteja, que me proteja, y que mientras crece también ayude, pero sin que nadie me cambie». Iván suspiró de alivio. Camila lo abrazó sin soltarlo. Valeria tocó la pantalla de la tableta. Confirmó la opción 2. Apareció una nueva ventana. Le pidió a Mateo que pusiera su huella digital. Él la colocó con cuidado. La pantalla mostró una notificación. «Protocolo línea de vida activado.
Fideicomiso en curso. Al fondo, el superintendente recibió un mensaje en su celular y lo leyó en voz baja. Acaba de llegar la notificación internacional. La cuenta ha sido asegurada por 11 años. Todos los accesos quedan restringidos excepto por el comité y la abogada. Valeria cerró la tableta, la metió en su maletín y lo aseguró con una contraseña. Bien, ahora, Mateo, solo falta una cosa. ¿Qué? Tienes que nombrar a la fundación. Mateo no tardó nada en responder. Fundación Nuevo Amanecer. Camila le preguntó por qué ese nombre. Porque para muchos niños, los días siempre empiezan igual. Sin comida, sin escuela, sin esperanza. Quiero que un día se despierten y todo sea diferente, como un nuevo amanecer. Iván lo miró con los ojos brillosos. Valeria escribió el nombre en un formulario. Entonces ya está. Hoy nació algo nuevo. Mateo bajó la vista. Sonrió por primera vez en mucho rato. Y yo también. El silencio de la sala cambió. Ya no era el mismo de hace unos minutos. Ese que pesaba, que asustaba. Ahora era otro. Un silencio con forma, como si todos estuvieran esperando que el aire soltara un suspiro. Mateo había tomado su decisión. Lo dijo con palabras claras, firmes, sin temblor. Pero aún así, nadie se movía. Nadie quería romper ese momento que se sentía tan importante. Valeria terminó de llenar los últimos datos en el formulario digital. Su dedo tocó confirmar, y todo el sistema se actualizó. En la pantalla del superintendente apareció una notificación más. Fundación Nuevo Amanecer, registrada como brazo social del Fideicomiso Dávalos. Él leyó en voz alta. Esto ya es oficial. Mateo Dávalos, fundador. Activación automática en 72 horas. Supervisión internacional. Primera evaluación. 6 meses. Camila le acarició el cabello a su hijo, sin decirle nada. Iván tenía los brazos cruzados, pero en el fondo de sus ojos había algo nuevo, algo que no tenía desde que entró por esa puerta. Tranquilidad. Aunque fuera leve, ahí estaba. Tal vez por primera vez en años. Valeria levantó la vista hacia Mateo. Hay algo más. Tu abuelo dejó otra instrucción que no estaba en el video ni en los documentos principales. Dijo que solo se aplicara si tú elegías esta opción. ¿Qué es? Dijo que si escogías proteger el patrimonio y crear algo para otros, entonces había una persona más que tenías que conocer. Mateo frunció el ceño. ¿Quién? Valeria sacó un pequeño sobre blanco del fondo de su maletín. Lo colocó en la mesa frente a todos. No hay nombre, ni dirección. Solo dice, entregar a Mateo cuando su corazón esté listo. Él lo tomó con cuidado. Lo abrió con los dedos, despacio, como si dentro hubiera algo frágil. Era una carta, escrita a mano, con letra de adulto. Pero no era la letra del abuelo. Mateo la leyó en silencio, moviendo los labios mientras lo hacía. Nadie lo interrumpió. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Quién es Valeria Gutiérrez? Valeria Cantú se acomodó en su silla, sorprendida. ¿Valeria Gutiérrez? Mateo asintió. Sí. Dice que ella era amiga de mi abuelo, que tiene una escuela en Veracruz, que lleva años trabajando con niños que no tienen papeles, que no pueden estudiar por problemas legales, y que si algún día yo quería ayudar de verdad, ella me iba a enseñar cómo. Valeria Cantú sonrió. Yo la conozco. Ernesto me habló de ella una vez, pero no pensé que la hubiera metido en esto. Camila se acercó a ver la carta. ¿Dice cómo contactarla? Solo un número de teléfono y un dibujo de una casita con un árbol. Iván se acercó también. Esa casa, la vi una vez, en una foto vieja que mi papá tenía en su escritorio. Es real. Está al pie de un cerro. Se llama La Casa de Todos. Mateo guardó la carta en su mochila. Quiero conocerla. Valeria le dio una palmada suave en el hombro. Lo harás, pero no hoy. Ahora vamos a salir por la puerta trasera del banco. Ya todo está hecho. No tienes que dar la cara a nadie. ¿Y los demás? Camila respondió. Ellos seguirán con su vida. Y tú también. Pero ahora con una misión. Iván miró a Valeria. ¿Estás segura de que todo quedó sellado? Sí. Códigos internacionales activados. Todo en orden. Nadie puede mover un solo peso sin que Mateo lo autorice cuando cumpla 21 años. Hasta entonces, todo está protegido. El superintendente se acercó. Los voy a acompañar a la salida privada. El chofer está listo. Y hay seguridad en los alrededores por si acaso. Camila tomó a Mateo de la mano. Él la miró. Luego se giró a ver por última vez la sala donde había comenzado todo. Parecía otra, como si ya no fuera parte de ese lugar, como si la hubiera llenado con algo distinto. Caminaron por un pasillo largo, sin decir palabra. Dieron vuelta en una esquina. Bajaron unas escaleras. Al fondo,
Una puerta de acero se abrió con tarjeta magnética. Afuera, una camioneta negra con vidrios polarizados los esperaba. Iván abrió la puerta. Mateo subió primero, luego Camila. Valeria se quedó atrás con el superintendente, hablando en voz baja. Mientras la puerta se cerraba, Mateo miró por la ventana. El sol comenzaba a bajar. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Cuando la camioneta arrancó, metió la mano en su mochila. Sacó la hoja que él mismo había dibujado 2 días antes, con la casita, el carrito de libros y los niños con mochilas. La miró un momento, luego sacó su lápiz y agregó algo más. Un árbol, a un lado de la casita, justo como en la carta. Después guardó todo y apoyó la cabeza en el respaldo. Cerró los ojos. No dormía. Soñaba despierto. La casa volvió a oler a pan caliente y a café recién hecho, como en los tiempos donde todo era más simple. Mateo se sentó en la mesa del comedor con su libreta abierta y un montón de hojas sueltas regadas alrededor. Había dibujos, nombres tachados, ideas escritas con pluma negra y otras con lápiz. Tenía la cara seria, pero no estaba preocupado. Estaba concentrado, como si se tratara de una misión secreta. Camila le dejó un plato con 2 molletes y se sentó frente a él. ¿Ya pensaste por dónde empezar? Mateo asintió sin levantar la mirada. Sí, primero tengo que saber cuántos niños no están yendo a la escuela. ¿Y por qué? Luego veo en qué colonias están. Y después consigo una camioneta para hacer la escuela móvil. Camila sonrió. ¿Y el chofer? ¿Mi papá? Dijo sin pensarlo. Iván apareció justo en ese momento, con una taza de café en la mano. Se quedó parado un segundo, como si le sorprendiera escucharse nombrado tan rápido. ¿Yo? Mateo lo miró con una ceja levantada. ¿O qué? ¿Vas a huir otra vez? Iván se rió, con esa risa de alguien que sabe que se lo ganó. No, señor. Aquí me quedo. ¿Qué días hay ruta? Camila soltó una carcajada bajita y les sirvió más café. En la televisión, sin sonido, pasaban una noticia sobre inversiones extranjeras. Nadie la peló. Esa semana pasó como en cámara rápida. Valeria hizo los trámites legales a toda velocidad. En solo 3 días, la Fundación Nuevo Amanecer ya tenía RFC, registro oficial, acta constitutiva y hasta logotipo provisional. Mateo había pedido algo sencillo: un sol saliendo detrás de una casita con un árbol, tal como el dibujo que había hecho en su hoja. Cuando llegaron a la notaría para firmar los documentos, Mateo se puso una camisa blanca que todavía le quedaba un poco grande. No quería corbata ni saco, solo su mochila, su libreta y su lápiz de siempre. El notario lo saludó de pie, como si ya supiera que no estaba frente a un niño cualquiera. ¿Listo para firmar como fundador? Mateo miró a su mamá. Ella asintió con los ojos brillosos. Él agarró la pluma y firmó con letra medio chueca, pero decidida. Mateo daba los ríos. Ese fue el primer paso. Después vino lo que a Mateo más le gustó: el plan real. Salieron a caminar por su colonia. Fueron al mercado, a los tianguis, a la placita donde siempre veía niños vendiendo chicles. Habló con algunos. Les preguntó si iban a la escuela, si tenían tarea, si alguien los ayudaba. Muchos lo miraban raro al principio, pero cuando veían que hablaba en serio, se abrían poquito. Una niña que vendía plumas en la banqueta le dijo que no iba a clases desde hacía 1 año, que no tenía zapatos para ir, que cuando su mamá trabajaba todo el día, ella cuidaba a sus hermanos. Mateo no dijo nada, solo apuntó en su libreta: Carolina, 8 años, zapatos, clases, ayuda a cuidar. Ese fue su primer caso. Iván consiguió una camioneta blanca, usada pero en buen estado. La llevaron con un mecánico que les debía un favor desde años atrás, y en 3 días la dejó como nueva. Mateo dibujó el logo de la fundación en una hoja, y una voluntaria lo digitalizó para mandarlo a imprimir. Una semana después, la camioneta tenía letras verdes y naranjas en los costados. Fundación Nuevo Amanecer. Camila habló con una amiga de su infancia, maestra jubilada, que aceptó dar clases 2 veces por semana sin cobrar. Otro vecino, que antes era bibliotecario, ofreció libros, y un primo de Valeria que vivía en Guadalajara mandó 25 mochilas con cuadernos, lápices y colores. Todo llegó sin ruido, sin escándalo, sin fotos. Mateo insistió en eso. Nada de entrevistas, nada de cámaras. No quería que nadie supiera quién estaba detrás. Dijo que si los niños se enteraban que un niño como ellos estaba ayudando, algunos se iban a sentir menos. Él quería que sintieran que alguien los veía, no que alguien los estaba salvando. El día que arrancó el primer recorrido,
Mateo se despertó antes que el sol. Se puso sus tenis viejos, su playera favorita y una gorra que decía «Hoy sí». Subió a la camioneta con su mochila llena de hojas, una caja de lápices y una caja de cartón con jugos y pan. Camila manejaba. Iván iba en el asiento de atrás con la lista de niños que habían apuntado. La maestra Clara iba junto a Mateo, revisando los nombres y las edades. La primera parada fue una colonia con calles sin pavimento. Ahí vivía Carolina, la niña de las plumas. Cuando la camioneta se estacionó frente a su casa, ella salió descalza, sorprendida. Mateo bajó con una mochila nueva entre las manos. «Esto es para ti». Carolina lo miró sin entender. «¿Quién te mandó?» Él se encogió de hombros. «Alguien que te vio». La niña tomó la mochila y la abrazó. Luego entró corriendo a su casa. Volvió con sus 2 hermanitos. Los 3 se sentaron en la banqueta. Clara sacó libros de matemáticas y una libreta para cada uno. Camila bajó con los jugos. Iván armó una mesa plegable. Mateo sacó una hoja en blanco y escribió en la parte de arriba: Día 1. Niños visibles. Durante toda la mañana visitaron casas, platicaron con familias, entregaron mochilas, dieron clases cortas y anotaron más nombres. En su libreta, al final del día, Mateo escribió: «Esto no es caridad, es justicia». Cuando llegaron de vuelta a casa, Camila les sirvió sopa caliente. Iván puso música bajito. Mateo se quitó los tenis, se tiró en el sillón y se quedó viendo el techo, como si tratara de entender todo lo que estaba pasando. Y ahí, justo cuando pensó que el día ya había terminado, Camila le entregó un sobre pequeño. Era azul, con su nombre escrito en letra familiar. «Lo encontró hoy, entre las cosas del abuelo», dijo. Mateo lo abrió con cuidado. Era una carta. «Mateo, la verdadera riqueza no está en el banco. Está en los ojos de quienes te miran con esperanza. Cada niño que ayudes será un ladrillo en la casa que tú estás construyendo. Una casa que no se ve, pero se siente. Ya lo estás logrando. Te quiero. Abuelo». Mateo se quedó un rato con la carta en las manos. No lloró, solo sonrió. Al día siguiente, volvió a levantarse temprano, porque el mundo no iba a cambiar solo. La camioneta blanca de la fundación acababa de estacionarse en la 3ª colonia del día cuando Clara, la maestra, notó algo raro. Un auto negro, sin placas delanteras, estaba parado en la esquina desde antes que ellos llegaran. No era de la zona, eso se notaba. Los vidrios estaban polarizados y no se movía ni un centímetro, aunque los niños ya corrían alrededor y el ruido llenaba la calle. Camila también lo vio. Frunció el ceño y bajó de la camioneta. Caminó hacia la casa donde iban a dar las clases, pero no quitó la vista del coche. Iván, que había ido a comprar agua a la tienda de la esquina, regresó con la cara tensa. «Ese carro ya lo vi antes», dijo en voz baja. «¿Dónde?» «Afuera del banco. El día que salimos por la puerta trasera. Estaba cruzando la avenida, con el motor encendido. No le di importancia, pero ahora...». Camila no respondió. Entró a la casa con Mateo, que no había notado nada. Ya estaba acomodando su libreta, los libros, los lápices. Tenía una lista nueva de niños que querían entrar a las clases móviles. Cada vez eran más, y eso lo llenaba de emoción. Pero afuera, algo ya se estaba moviendo. 2 días después, Valeria llegó sin avisar. Tocó la puerta con fuerza, como si algo apremiara. Traía el cabello suelto, lentes oscuros y una carpeta bajo el brazo. «Tenemos un problema», dijo al entrar. Camila la hizo pasar de inmediato. Mateo salió de su cuarto en cuanto la escuchó. «¿Todo bien?» «No. Hay una mujer haciendo preguntas. En oficinas de gobierno, en escuelas, incluso en despachos de abogados. Quiere saber quién está detrás de la Fundación Nuevo Amanecer». Camila se cruzó de brazos. «¿Y eso por qué es un problema? Legalmente está registrada. Tiene todo en orden». «Sí», dijo Valeria, «pero ella no viene por lo legal. Viene por otra cosa. Se llama Mireya Huerta. Fue socia de Ernesto en un proyecto de impacto energético hace 15 años. Se separaron en malos términos. Desde entonces, ha intentado abrir la cuenta por su cuenta al menos 3 veces, usando documentos falsos y hasta niños actores». Mateo la interrumpió. «¿Es la misma que dijo mi abuelo en el video?» «Sí, ella. Y ahora sabe que alguien activó el fideicomiso. No sabe quién, pero está muy cerca». Camila se quedó en silencio. Iván se acercó desde la cocina, con un trapo en la mano. «Yo la vi. En la plaza, hace una semana. Estaba sentada con una revista, como si nada, pero cuando pasé cerca, me miró como si supiera todo.
Valeria sacó una foto de su carpeta. La dejó sobre la mesa. Era reciente. Mireia salía bajando de un auto negro, justo el mismo que vieron estacionado. Traía un vestido rojo, lentes grandes y un bolso en el brazo. Ella es. Camila tomó aire. ¿Y qué quiere? Acceso, dinero, poder, o todo junto. Lo que tenga que conseguir para desarmar lo que Ernesto construyó. Mateo escuchaba sin hablar. Luego se levantó. ¿Podemos pararla? No legalmente. No todavía. Pero tenemos que adelantarnos, porque ya está en la ciudad, moviéndose entre sombras. Esa noche, Camila cerró puertas y ventanas con seguro doble. Iván actualizó las cámaras de seguridad. Valeria hizo una llamada a una oficina internacional. En cuestión de horas, Mateo ya tenía un equipo de protección discreta. 2 personas que lo seguirían a distancia, sin que nadie lo notara. Pero nada de eso lo hizo sentir más seguro, porque al día siguiente, Mireia ya no se escondía. Llegó a la oficina de la fundación vestida como cualquier visitante. Pidió hablar con el director. Usó su nombre real. Llevaba en la mano una caja de regalo. La recepcionista, que era una joven voluntaria, llamó a Camila de inmediato. Ella bajó y la encontró sentada, cruzada de piernas, como si estuviera en su casa. Mireia Huerta, dijo, extendiendo la mano. Camila no se la tomó. No sé qué busca, pero aquí no es bienvenida. Solo vengo a felicitar. Un proyecto como este necesita recursos, ¿no? Y yo tengo acceso a muchos. No nos interesa. Ni siquiera si puedo triplicar el presupuesto en menos de un mes. Camila la miró sin cambiar el tono. No se compra lo que está hecho con corazón. Mireia sonrió con una calma que inquietaba. Todo se compra, señora. Solo es cuestión de encontrar el precio. Hasta los niños lo tienen. Lo digo con experiencia. Se levantó, dejó la caja sobre la mesa de recepción y salió caminando como si acabara de cerrar un trato. Adentro, Camila abrió la caja. Estaba vacía. Solo había una nota. Una buena intención no basta para salvar un imperio. Nos vemos pronto. Camila se quedó mirando la nota. Luego la rompió. Pero la guerra ya había empezado. Al día siguiente, la cuenta de la fundación fue revisada desde una IP falsa. Un intento de intrusión. No lograron entrar, pero la alerta se activó. Valeria ordenó cambiar todos los accesos. Después, un correo anónimo llegó al buzón digital de la fundación. Sabemos quién está detrás. El niño. Vamos por él. Camila se paralizó. Llamó a Valeria. Ella activó el plan de emergencia. Mateo fue retirado de la escuela. Lo llevaron a una casa segura, sin anuncios, sin vecinos cerca. Iván y Camila fueron con él. Nadie sabía la ubicación. Solo 3 personas. Valeria, el superintendente del banco y alguien más. En la cocina de esa casa, una noche antes de dormir, Mateo se sentó frente a sus papás. Tenía su libreta en la mano. No me van a asustar. Ya entendí de qué se trata esto. Quieren verme rendido, pero no me van a quitar lo que yo decidí hacer. Iván le puso una mano en el hombro. Y no te lo vamos a dejar quitar. Mateo miró su libreta. Dibujó una línea recta y al final, una letra M con cuernos. Después escribió debajo: la sombra no dura si tú prendes la luz. Esa mañana, Mateo despertó con algo distinto en la mirada. No había dormido bien, pero tenía una energía extraña, como si hubiera soñado algo que no recordaba del todo, pero que le dejó una señal dentro. Se sentó en la cama, vio su libreta sobre la silla y fue directo a una hoja que había dejado a medias días atrás. Un dibujo, una llave vieja junto a una puerta de metal y debajo la palabra pendiente. Ahí se acordó de la bodega, la del número 1706, la misma de la nota de su abuelo, la que él no había querido visitar hasta tener todo más claro, y ahora, con Mireia rondando tan cerca, sintió que el momento había llegado. «Mamá», dijo en cuanto bajó a desayunar, «quiero ir a la bodega». Camila levantó la mirada de su taza de café. «¿Hoy?» «Sí, hoy. No quiero esperar más». Iván dejó el celular a un lado. Lo miró con atención. «¿Estás seguro?» Mateo asintió. «Mi abuelo dijo que ahí estaba el resto, y creo que lo vamos a necesitar». Valeria fue informada de inmediato. En menos de una hora, ella misma llegó al lugar donde estaban escondidos. Traía su maletín negro, gafas de sol, una gorra y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Algo le olía mal, pero confiaba en Mateo. La bodega estaba en la zona industrial de la ciudad, entre fábricas abandonadas, talleres mecánicos y bodegas viejas con puertas oxidadas. No parecía un lugar importante, pero tenía cámaras discretas en los postes, una cerca electrificada y una caseta con un guardia silencioso que solo les pidió una cosa: la llave original.
Mateo la sacó de su mochila. Era la misma llave de hierro que había estado guardando desde el primer día. El guardia la revisó, la comparó con una foto en su celular y les abrió paso. El portón se corrió con un sonido metálico largo. Adentro, el calor era seco, olor a cartón viejo, a polvo, a metal encerrado. La luz entraba por unas rendijas altas y los pasos se oían amplificados. En el centro del lugar, cubierto con una lona gris, había un objeto rectangular. «Ahí está», dijo Iván. Mateo se acercó, levantó la lona y se encontró con una caja fuerte grande, antigua, con un volante al frente y un teclado numérico al lado. No tenía marcas, ni marcas de banco, solo una palabra tallada en una esquina: raíz. Valeria se acercó y miró los números. Esto no es cualquier caja, es un sistema de triple código: huella, clave y llave física. Muy pocos se fabricaron así. Mateo puso su dedo en la ranura del lector. Nada pasó. Camila suspiró. ¿Y ahora? Valeria revisó su maletín. Sacó una carpeta con documentos escaneados del abuelo. Ahí, entre papeles financieros y cartas personales, había un documento con un número encriptado: 1806-2015. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó Iván. Sí, respondió Mateo. El día que cumplí 1 año. Valeria tecleó los números. El teclado pitó una vez, luego pidió la llave. Mateo la metió en la cerradura lateral y la giró. Se escuchó un clic largo. La puerta de la caja se abrió con esfuerzo, y el aire de adentro olía a papel viejo y metal. La caja estaba llena, pero no de dinero, no de lingotes, ni de fajos de billetes. Había carpetas negras, cuadernos con iniciales, discos duros, fotografías, documentos oficiales, mapas marcados, y al fondo, una caja pequeña de madera barnizada, con el mismo símbolo del anillo que el abuelo siempre llevaba, un círculo partido en 3. ¿Qué es todo esto?, preguntó Camila. Valeria revisó una carpeta y se le borró la sonrisa. Aquí hay contratos firmados por empresas fantasmas, nombres falsos conectados a cuentas reales. Y lo peor, vínculos con Mireia. ¿Cómo que vínculos? Hay fotos de reuniones, grabaciones de llamadas, incluso correos impresos donde ella ofrece eliminar información a cambio de acceso. Todo esto la compromete. Iván tomó uno de los discos duros. ¿Y esto? Valeria lo conectó a su laptop. Tardó en cargar, pero cuando abrió los archivos, todos se quedaron en silencio. Había videos de cámaras ocultas, audios de juntas privadas, listas de movimientos financieros de bancos extranjeros, y ahí, entre cientos de documentos, un archivo con un nombre claro: Accidente Iván, archivo oculto. Mateo lo señaló. Ábrelo. Valeria dudó. ¿Estás seguro? Sí. El archivo era un video de hace varios años. Se veía una camioneta, la misma en la que Iván solía moverse cuando trabajaba con su papá. Una cámara le seguía desde la distancia. En un momento, otro coche se cruzaba en su camino, lo empujaba, y la camioneta chocaba contra un poste. Todo fue grabado en silencio. Después del accidente, se ve a 2 personas bajar del otro auto, acercarse al vehículo de Iván, mirar dentro y alejarse. No lo ayudaron. Solo comprobaron que no se moviera. Luego desaparecieron. Camila tapó la boca con la mano. Iván se quedó inmóvil. Fingieron que fue un accidente, dijo en voz baja. Me siguieron, me chocaron y pensaron que me había muerto. Valeria encontró una hoja firmada por Mireia, donde pedía a su abogado cerrar el caso Iván como pérdida total. Fecha: 3 días después del incidente. Mateo se acercó a la caja de madera. La abrió. Dentro había una carta más, con su nombre. Mateo, si estás leyendo esto, entonces ya encontraste lo que nadie más pudo. Aquí está la verdad. Con esto, puedes defenderte, puedes protegerte, pero también puedes limpiar mi nombre, y el tuyo. Esta caja no es para guardar secretos, es para romperlos. Valeria revisó otros documentos. Encontró una lista de números de cuenta, una con un círculo rojo. Esta es la cuenta oculta de Mireia, la que usa para mover dinero sin ser detectada. ¿Podemos hacer algo con eso?, preguntó Mateo. Sí, podemos congelarla, pero necesitamos pruebas. Estas carpetas son las pruebas. Iván respiró hondo. Entonces es hora de ir a la justicia. Mateo miró todo lo que habían sacado, y de proteger a más gente, porque si ella hizo esto con nosotros, lo ha hecho con otros. Camila abrazó a su hijo, no con miedo, con fuerza, como si acabara de ver nacer algo que no esperaba, un niño que ya no se escondía, que entendía todo, y que estaba listo. El viento soplaba fuerte esa tarde, como si algo en el aire avisara que se venía un problema,
Mateo estaba en la parte trasera de la casa segura, sentado bajo un toldo de lona, con su libreta sobre las piernas. Dibujaba en silencio. Su mirada se perdía entre los trazos, pero su oído estaba atento. Desde la cocina llegaban las voces apagadas de Camila y Valeria hablando por teléfono, y el sonido insistente de mensajes entrando al celular de Iván, que iba de un lado a otro con la cara seria. Valeria había entregado esa mañana toda la información que encontraron en la caja fuerte. Discos duros, documentos, fotos, correos. El paquete fue recibido por una unidad especial de investigación fiscal, que trabajaba en silencio, sin dejar rastro. Hasta ahí todo iba bien. Pero esa calma solo duró horas. A las 7 de la noche llegó la primera noticia. Mireya Huerta había presentado una demanda oficial para impugnar el fideicomiso. No como socia, ni como inversionista. Lo hizo como tía política de Mateo. Sacó un documento firmado hacía más de 20 años, donde decía que había estado casada con el hermano menor de Camila, un matrimonio que duró 3 meses y nadie recordaba, y con eso pretendía entrar al caso como familiar indirecta. Alegaba que el niño estaba siendo manipulado por adultos para manejar recursos que no entendía, y que alguien debía intervenir legalmente. Camila apretó los dientes cuando escuchó la noticia. No tiene vergüenza. Valeria, más serena, revisó los papeles. No tiene vergüenza, pero sí abogados muy listos. Esta jugada no es para ganar, es para distraernos, para hacernos perder tiempo, para mover los reflectores. Iván leía la denuncia en su celular, y para que los medios empiecen a hacer preguntas. Ya hay periodistas preguntando por la fundación. Ya no podemos seguir en silencio mucho tiempo. Mateo entró en la sala. ¿Y si damos la cara? No, respondió Camila de inmediato. Sí, dijo Iván al mismo tiempo. Se miraron. Valeria levantó la mano. Espérense, vamos a pensar. Mateo los observó a todos. Yo puedo hablar. No voy a decir nombres, ni mostrar documentos, ni hablar de dinero. Solo voy a hablar de lo que hago, de por qué lo hago, de los niños que hemos ayudado. Camila dudó. No quiero que te expongas. Ya me expusieron, dijo él. Desde que Mireya mandó ese correo, desde que dejó esa caja vacía con amenazas. Ella ya me puso en la mira. No voy a esconderme otra vez. Valeria lo miró con respeto. Luego asintió. Entonces vamos a hacerlo, pero bien. Un video. Corto, claro, con control total del mensaje. Lo subimos a las redes de la fundación. Sin nombres. Sin ubicación. Solo tú, hablando desde el corazón. Esa misma noche lo grabaron. Mateo se sentó en una banquita de madera, con una pared blanca detrás. Sin maquillaje. Sin luces. Sin guión. Solo él, su voz y su verdad. Hola, soy Mateo. Tengo 10 años. Hace unas semanas empecé algo que se llama Fundación Nuevo Amanecer. No tengo millones, no tengo trajes, no tengo respuestas para todo. Solo tengo una libreta, una camioneta y muchas ganas de ayudar. Hay niños que no tienen escuela, ni comida, ni con quién hablar. Y yo solo quiero que alguien los vea, que alguien les diga que sí pueden. No sé si esto va a durar mucho, pero mientras dure, voy a seguir. El video duró 2 minutos. Lo subieron sin etiquetas, sin mencionar a nadie, y sin embargo, en menos de 12 horas, ya tenía más de 200,000 vistas. La reacción fue instantánea. Mensajes de apoyo, comentarios de maestros, de trabajadores sociales, de mamás solteras, de jóvenes que decían, yo fui uno de esos niños invisibles. También llegaron amenazas disfrazadas de preguntas. ¿Quién está detrás de este niño? ¿Qué intereses hay realmente en este proyecto? ¿Por qué justo ahora? Mireya no se quedó callada. Contrató una agencia de comunicación que lanzó una campaña en redes sociales sembrando dudas sobre la autenticidad del proyecto. Pagaron por bots, por comentarios negativos, por notas falsas que decían que todo era una cortina para lavar dinero. Pero la gente no tragó tan fácil. Una maestra jubilada subió un video desde su colonia, mostrando a Mateo repartiendo mochilas. Otro vecino mostró fotos de los talleres en la plaza, donde los niños aprendían a leer y sumar. Una mamá lloró en cámara mientras contaba que su hijo nunca había tenido útiles hasta que la camioneta blanca llegó a su calle. La historia real empezó a ganarle a la fabricada. Eso solo enfureció más a Mireya. 2 días después, una de las voluntarias de la fundación fue interceptada por un desconocido en la calle. No le hizo daño, pero le dejó una nota en la bolsa de suéter. La próxima vez, no va a ser un susto. Valeria ya no lo dudó. Activó el protocolo de defensa total. Los teléfonos de todos fueron encriptados. La ubicación de la casa segura fue cambiada. Mateo, Camila e Iván
Se trasladaron a otro lugar, esta vez en otra ciudad, por tiempo indefinido. La camioneta fue guardada en una bodega. La fundación siguió operando, pero bajo coordinación remota. Mireya contraatacó legalmente con una orden para revisar los archivos contables de la fundación. Quería encontrar una sola falla, una sola mancha, para desmantelarla, pero no encontró nada. Todo estaba limpio. Mateo había seguido las reglas. Valeria las había reforzado. Fue entonces cuando Mireya cambió de táctica. Una mañana, el abogado del banco recibió un documento urgente, una carta legal exigiendo el desbloqueo del fideicomiso, firmada por una jueza que, curiosamente, aparecía en las fotos antiguas encontradas en la caja fuerte, una jueza que había trabajado antes con Mireya. Valeria leyó el documento con el ceño fruncido. Esto ya no es solo un ataque a Mateo, es un intento por tomar el control completo. Ya no están atacando con dudas, están viniendo con sellos, y si logran abrir el fideicomiso, dijo Iván, todo lo que protegimos se pierde. Mateo miró a su mamá. ¿Y si vamos más allá? ¿Más allá cómo? Si ya no nos podemos defender solo con palabras, entonces vamos a pelear con lo que tenemos, pruebas, y las tenemos, dijo Valeria. Gracias a la caja fuerte tenemos todo, solo falta un lugar para hacerlo público. Iván levantó la mirada. Un juicio, uno grande, uno abierto, uno que saque todo a la luz. Mateo lo pensó, luego asintió. Entonces hagámoslo. El banco estaba más silencioso de lo normal. No era el mismo ambiente que aquel primer día cuando Mateo entró con su carpeta de plástico y todo mundo lo miraba con cara de ¿y este niño qué hace aquí? Ahora, aunque seguía habiendo clientes ricos y empleados con trajes apretados, la tensión era otra. El caso de la Fundación Nuevo Amanecer ya circulaba en redes, medios, cafés, oficinas. Todos tenían una opinión, pero nadie tenía todos los datos. Solo los involucrados sabían la historia completa, y aún así, sentían que les faltaban piezas. Ese día, Valeria y el superintendente entraron juntos por la entrada lateral. Nadie los detuvo. Cruzaron los pasillos sin hablar hasta llegar a la oficina del gerente, Agustín Mendizábal, el mismo que se había burlado de Mateo el primer día, el mismo que dudó de todo, que negó los papeles, que intentó tapar lo que no entendía, pero ahora Agustín no se veía tan confiado. Estaba sentado tras su escritorio, con los codos apoyados y la mirada clavada en su computadora. Tenía el saco colgado en el respaldo de su silla, la camisa desabrochada del cuello, y una expresión que ya no era arrogante, era más parecida al cansancio, o tal vez al miedo. Valeria no esperó a que hablara. Sabemos que la jueza que firmó el último documento tiene conexiones con Mireya Huerta. Agustín levantó la vista. Sus ojos eran distintos. No estaban desafiantes. Estaban cansados. Sí, lo supe esta mañana. ¿Y vas a decir algo? Agustín miró al superintendente, luego a Valeria, y soltó un suspiro largo. Lo que te voy a decir no lo voy a repetir en público. No por miedo, es por precaución, pero necesito hablar con Mateo. Valeria frunció el ceño. ¿Para qué? Porque tengo algo que él debe saber. Algo que no le dije cuando vino por primera vez. Algo que escondí, por orden directa de Mireya. El superintendente dio un paso adelante. ¿Estás diciendo que colaboraste con ella? No directamente. Pero hace 6 años ella vino aquí. Me pidió acceso a la cuenta de Ernesto Dávalos. Traía un poder falso. Lo noté de inmediato. La rechacé. Al día siguiente recibí una llamada. Una amenaza disfrazada de advertencia. Me dijeron que si algún día el niño llegaba a activar la cuenta, debía reportarlo. ¿Y lo hiciste? No, pero lo pensé. Durante un rato, estuve tentado, hasta que lo vi. ¿A quién? A Mateo. Ese día que llegó solo, con su carpeta, su cara tranquila, su voz firme, me quedé helado. No porque fuera valiente, sino porque se parecía a Ernesto, pero en una versión más limpia. Valeria cruzó los brazos. ¿Y ahora vienes a ofrecer ayuda? Agustín se levantó despacio. No vengo a pedir perdón. Vengo a entregar algo. Caminó hasta una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Metió un código y la abrió. Sacó un sobre manila, grueso, con una cinta roja cruzada. Lo puso sobre la mesa. Valeria lo tomó con cuidado. ¿Qué es esto? Videos de seguridad. Grabaciones del día que Mireya vino por primera vez. Documentos que ella intentó registrar. Y algo más. Abrió un cajón y sacó una memoria USB. Aquí está la grabación del día que Mateo llegó. La conversación completa. Incluye cuando activamos el protocolo. Incluye las reacciones. Incluye cuando te burlaste de él, dijo el superintendente.
Agustín bajó la mirada. Sí, incluye todo, y quiero que lo usen. Si esto va a juicio, si esto se hace público, quiero que se vea como alguien como yo cambió de postura. No porque me obligaron, sino porque abrí los ojos. Valeria tomó la memoria. ¿Y por qué ahora? Porque tengo una hija, de 8 años, y el otro día la encontré viendo el video de Mateo. Me preguntó si lo conocía. Me preguntó si ella también podía ayudar a niños como él. Y no supe qué decirle. Me dio vergüenza. Así que decidí dejar de callar. Valeria lo miró un momento. Luego asintió. Está bien. Esto no sirve. Salieron sin más palabras. Pero antes de llegar a la puerta, Agustín levantó la voz. Valeria. Ella se giró. Dile a Mateo que tiene algo que muchos millonarios no tienen. ¿Verdad? Ese mismo día, la información fue enviada al equipo legal. Valeria y el superintendente armaron un expediente con cada documento, cada video, cada testimonio. La grabación de Agustín con su confesión fue guardada como respaldo principal. En la casa segura, Camila abrió la laptop con cuidado y reprodujo la memoria. Ahí estaba todo. La imagen de Mateo entrando al banco, recibiendo burlas, entregando papeles, el cambio en el rostro del gerente, las caras tensas, el momento exacto en que el sistema se activó. Todo registrado. Iván lo miraba sin parpadear. Con esto, ya no es palabra contra palabra. Valeria asintió. Esto es prueba. Y de la buena. Mateo solo miraba, sin sonreír, sin enojo. Como si ver el video fuera la confirmación de que todo lo que había vivido no era un sueño, que sí había estado solo, que sí lo miraron mal, que sí dudaron de él, pero que también, al final, alguien había decidido actuar diferente. Camila pausó el video en el momento justo en que Mateo decía: «Vengo a ver el saldo de la cuenta que está a mi nombre». La imagen quedó congelada, el rostro firme del niño, la luz entrando por los ventanales, y al fondo, el reflejo del gerente que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar. La noche era más oscura de lo normal. Ni la luna se asomaba por las ventanas de la casa segura. Adentro, el silencio pesaba como si alguien lo hubiera colgado en las paredes. Camila dormía en el sillón, con una cobija encima. Iván revisaba documentos con una lámpara de escritorio. Valeria había salido hacía un par de horas para entregar copias del expediente que iban a presentar en el juicio. Mateo no podía dormir. Estaba acostado, pero sus ojos seguían abiertos. Miraba el techo como si esperara una respuesta escrita ahí. Afuera, las luces del patio proyectaban sombras largas que bailaban en las paredes con el movimiento de los árboles. Cerró los ojos y trató de pensar en otra cosa, pero la imagen siempre volvía. La camioneta negra, las amenazas, la voz de Mireia, el video del choque de su papá, el sobre vacío. Todo eso lo perseguía como si tuviera vida propia. Se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la cocina. Abrió la llave del fregadero y se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio. Luego se asomó a la ventana. No había nadie. Ni coches, ni sombras raras. Solo el viento moviendo las hojas del árbol grande que había al final del patio. Volteó a ver su mochila, que estaba sobre una silla. La abrió y sacó su libreta. Se sentó en la mesa, prendió la lámpara bajita y empezó a escribir. Día 47. Hoy tuve miedo. No de perder algo, ni de que me pase algo. Miedo de que todo esto sea más grande que yo. Miedo de que, por más que intente, no sea suficiente. Se quedó viendo esas líneas un rato. Luego escribió otra frase debajo. Pero también entendí algo. El miedo no se va. Se aprende a caminar con él. Cerró la libreta y suspiró. Quería volver a la cama, pero sus piernas no se movieron. Se quedó ahí, escuchando el reloj de la cocina hacer tic-tac. Iván entró en silencio. «No puedes dormir, ¿verdad?». Mateo negó con la cabeza. «Yo tampoco», dijo Iván, y se sirvió un poco de café frío. «¿Tú también tienes miedo?». «Claro», respondió sin pensarlo. «Miedo de volver a perderlos. Miedo de que alguien cruce una línea y no podamos detenerlo. Miedo de que tú cargues con más de lo que deberías». Mateo bajó la mirada. «Yo no pedí esto. Lo sé, pero lo elegiste, y eso es más valiente que cualquier cosa». Se quedaron en silencio un momento más. Luego Mateo preguntó: «¿Tú crees que vamos a ganar?». Iván se encogió de hombros. «No lo sé, pero creo que vamos a resistir. Y a veces eso es más importante». Después de unos minutos, volvieron a sus camas. Mateo cerró los ojos. Esta vez, el sueño sí vino. No rápido, pero vino. Y con él, una calma rara, como si por fin hubiera aceptado que el miedo no era un enemigo, solo era parte del camino. Al día siguiente, Mateo despertó más temprano que todos.
Salió al patio con su libreta. Se sentó bajo el árbol grande y dibujó algo nuevo. Ya no eran niños invisibles, ni Mireia, ni jueces, ni camionetas negras. Era un niño parado frente a un espejo, viéndose con una linterna en la mano. Le puso un título arriba: No soy héroe, solo ya no me escondo. Más tarde, se reunieron con Valeria en un café tranquilo, lejos del bullicio. Ella traía noticias. La jueza que firmó el documento a favor de Mireia fue suspendida temporalmente. Las pruebas de sus vínculos con ella llegaron a las manos correctas. Eso nos da una ventaja. Camila suspiró. Y Mireia está furiosa. Y eso la hace descuidarse. Movió dinero de una cuenta a otra de forma ilegal. Tenemos registro. Ya lo mandé a la fiscalía. Mateo levantó la mirada. ¿Y qué sigue? Valeria lo miró directo. El juicio. Público. Medios. Gente. Pero esta vez no hay forma de evitarlo. Te van a ver. Van a hablar de ti. Vas a estar frente a todos. Camila apretó la mano de su hijo. No tienes que ir si no quieres. Mateo lo pensó. No contestó al instante. Cerró su libreta. La guardó en su mochila. Se acomodó la gorra. Voy a ir. ¿Estás seguro?, preguntó Iván. Sí, no me gusta, pero es lo que toca. Valeria asintió. Entonces vamos a prepararnos. Vas a estar bien acompañado. Y solo hablarás si lo deseas. Pero tu presencia, eso ya vale más que cualquier palabra. Esa tarde la pasaron en casa. Revisaron papeles, anotaron ideas. Camila cocinó sopa de fideo. Iván arregló una lámpara que parpadeaba desde hacía días. Valeria recibió 3 llamadas, todas con buenas noticias. La abogada de Mireia estaba en problemas. Uno de los testigos que ella pensaba presentar resultó ser falso, y la grabación de Agustín ya había sido validada legalmente como evidencia. La noche cayó más ligera que la anterior. Mateo se metió a bañar, se puso su pijama y se sentó en la cama con su libreta abierta en las piernas. Dibujó una silla frente a una sala llena de gente. En la silla, un niño. Y abajo escribió: Si tiemblo, que sea de verdad, pero que no me calle. Cerró la libreta, la metió a su mochila, apagó la lámpara y se acostó. Y por primera vez, desde hacía muchas semanas, durmió sin miedo. El edificio del juzgado parecía más grande de lo normal esa mañana. Era como si el aire se hubiera puesto más denso. Afuera, la prensa ya se acomodaba en fila. Cámaras, micrófonos, celulares en mano, preguntas listas. Había reporteros conocidos, pero también curiosos que solo querían ver al niño del banco. Mateo llegó en una camioneta gris, con los vidrios cerrados. Llevaba camisa blanca, jeans oscuros y una mochila pequeña. No tenía guardaespaldas, ni séquito, ni corbata. Solo a su lado iba Camila, tomándole la mano con firmeza. Del otro lado, Valeria caminaba con paso recto. Iván cerraba el grupo, con los ojos atentos a todo. Cuando bajaron, algunos fotógrafos intentaron acercarse, pero los elementos de seguridad del juzgado los contuvieron. Aún así, las cámaras captaron el momento exacto en que Mateo alzó la mirada y vio la puerta del lugar donde todo iba a definirse. No dijo nada, solo respiró hondo y siguió caminando. La sala estaba casi llena. Al frente, el estrado con la jueza nueva, designada apenas 2 días antes. Enfrente, 2 filas de bancas ocupadas por los abogados de Mireia, sus asistentes y algunos rostros que nadie conocía. Del otro lado estaban Valeria, el superintendente, Agustín, el exgerente del banco, y más atrás, algunos representantes de organizaciones civiles que habían sido invitados como observadores. Mireia entró 5 minutos después, vestida de blanco, con el cabello suelto, lentes oscuros y una carpeta en las manos. Caminaba como si todo le perteneciera, como si ya supiera lo que iba a pasar. Se sentó sin mirar a nadie. Cuando vio a Mateo, alzó apenas una ceja, como diciendo: «¿Tú otra vez aquí?». Mateo no la miró. Mantuvo la vista al frente. La jueza pidió silencio y dio inicio a la audiencia. Este tribunal ha sido convocado para resolver la impugnación presentada por la señora Mireia Huerta en relación con el fideicomiso de Ernesto Dávalos y la administración de los recursos por parte de su nieto, Mateo Dávalos Ríos. Valeria se levantó, expuso los hechos, la activación legal de la cuenta, la aparición de documentos falsos en el pasado, las amenazas recibidas, el intento de manipulación judicial por parte de la demandante. Presentó carpetas con pruebas, grabaciones, documentos firmados. Mireia ni parpadeaba, solo apretaba los labios. Luego fue el turno de Agustín. Subió al estrado con el mismo traje que usó el día que Mateo llegó por primera vez al banco.
Su voz temblaba al principio, pero luego se fue afirmando. Yo no creí en él. Me burlé. Lo traté como si no valiera nada, pero luego vi lo que había detrás. Vi los papeles. Vi la reacción del sistema. Y vi su cara, firme, segura. Fue entonces cuando entendí que no era cualquier niño. Era el único con derecho legítimo a esa cuenta. Y hoy estoy aquí para decir la verdad. Porque si yo fui parte del error, quiero ser parte de la reparación. El video de seguridad fue proyectado. El mismo que Mateo ya había visto. Pero esta vez, frente a todos, se escuchaban las voces, los comentarios, los gestos. Y luego, el silencio cuando el sistema confirmó la identidad de Mateo. Fue un momento tenso. Nadie habló durante los 2 minutos que duró la grabación. Después vino la parte más fuerte. Valeria presentó las pruebas encontradas en la caja fuerte, los documentos que vinculaban a Mireia con cuentas fantasma, los correos donde ofrecía limpiar nombres a cambio de acceso, la grabación donde ella mencionaba que el niño no iba a durar mucho. La sala se estremeció. La jueza pidió silencio varias veces. Los abogados de Mireia intentaron desviar la atención. Dijeron que no eran pruebas directas, que no estaba claro el contexto, que todo era una interpretación. Pero entonces, Valeria soltó el golpe final. La transferencia ilegal de la semana pasada. Movimiento de fondos entre 2 cuentas internacionales, ambas a nombre de una empresa inexistente, una registrada con el número fiscal de Mireia y con su firma digital. La jueza pidió confirmación. El perito en informática subió al estrado. Confirmó que la firma era auténtica, que el movimiento existía, que los fondos fueron congelados por sospecha de lavado. Mireia cambió de postura. Ya no se veía altiva. Ya no sonreía. Cruzó los brazos. Se recargó hacia atrás y murmuró algo a su abogada. La jueza interrumpió. ¿Desea declarar, señora Huerta? Mireia la miró con los ojos fríos. Luego, con una voz que ya no era firme sino tensa, dijo: «Todo esto es un circo montado para quitarme lo que me corresponde. Ese dinero no es de un niño. Es parte de una red construida con esfuerzo. Yo trabajé con Ernesto. Yo ayudé a crear ese imperio». Valeria se levantó. Trabajó con él, pero también intentó robárselo. Y cuando no pudo, quiso borrar las huellas. Pero no contó con algo, que un niño sí pudiera sostener una verdad que muchos adultos no pueden. Mireia golpeó la mesa con la palma abierta. «Él no sabe nada. Es solo un niño». La jueza ordenó silencio inmediato. Luego miró a Mateo. «¿Deseas hablar?» Mateo dudó. Miró a su mamá. Camila lo miró con los ojos brillosos. Luego asintió. Mateo se puso de pie. Caminó al frente. Todos lo miraban. Las cámaras lo enfocaban. La jueza le indicó el lugar. «Puedes hablar con libertad», dijo. Mateo respiró hondo. «Yo no sé de leyes, ni de contratos, pero sí sé lo que se siente que nadie te crea. Sé lo que es tener miedo, y también sé lo que es tener una promesa. Mi abuelo me dejó una. Me dijo que algún día todo esto iba a pasar. Me preparó. Me dejó cartas, instrucciones, consejos. Me dijo que no corriera, que no gritara, que no me vengara. Me dijo que solo caminara con la verdad». Se quedó callado un momento. Luego miró a Mireia. «Y por eso estoy aquí, no para vengarme, sino para que usted se detenga. Ya hizo mucho daño. Ya se escondió muchos años. Ya es suficiente». Silencio total. La jueza bajó la mirada. Luego levantó la voz. Después de analizar los documentos, escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas, este tribunal declara sin lugar la impugnación presentada por la señora Mireia Huerta y ordena que las autoridades competentes abran una carpeta de investigación por delitos financieros y amenazas. El fideicomiso queda protegido bajo el resguardo legal actual. El niño Mateo Dávalos Ríos mantiene la titularidad como fue estipulado por su abuelo. Un murmullo llenó la sala. Camila soltó una lágrima. Iván cerró los ojos y apretó el puño. Valeria abrazó a Mateo por el hombro. Mireia no dijo nada. Fue escoltada por 2 oficiales. Salió por una puerta lateral, sin lentes, sin bolso, sin sonrisa. Y Mateo solo respiró. El juicio ya había pasado, pero Mateo no se sentía como alguien que ganó algo. Más bien, sentía que acababa de soltar una carga enorme que venía arrastrando desde el día en que entró solo al banco. Durante semanas había estado envuelto en noticias, documentos, cámaras, palabras adultas que no siempre entendía, decisiones que muchos pensaban que eran demasiado grandes para un niño como él. Y sin embargo, ahí estaba, con el peso ya un poco menos encima. Mireia había desaparecido del mapa. La fiscalía se encargaba ahora del proceso contra ella.
y la jueza del caso había declarado a Mateo como único responsable del fideicomiso, aunque con condiciones estrictas. Debía mantenerse protegido, acompañado por asesores independientes y, sobre todo, sin tocar los fondos más allá de lo permitido por la ruta que él mismo había elegido en el video del abuelo. La opción número 2, proteger e invertir en secreto hasta los 21 años. Pero eso no era lo que le tenía dando vueltas a la cabeza. Lo que le ocupaba los pensamientos era otra cosa, lo que haría ahora con lo que había descubierto. Una semana después del juicio, en un desayuno tranquilo, Camila le dejó una carta sobre la mesa. No estaba en sobre, solo doblada en 4. Era la letra de Ernesto, el abuelo. Otra más, una que estaba guardada entre los libros antiguos del estudio y que solo debía ser entregada cuando todo terminara. Mateo la abrió con manos seguras. Leyó en silencio. Hijo, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a todo lo que yo no supe evitar. Sé que tu camino no ha sido fácil, y lo que viene tampoco lo será, pero hay algo que siempre quise que supieras. El dinero es una herramienta, no una meta. Lo que construí, lo hice pensando en que algún día alguien más sabría qué hacer con ello. Tú elegiste protegerlo, no gastarlo, y eso dice más de ti que cualquier cifra en un estado de cuenta. Ahora haz lo que quieras con lo que aprendiste, pero hazlo con el corazón. Ernesto. Mateo dejó la carta sobre la mesa. No lloró, no sonrió, solo asintió con la cabeza, como si la voz del abuelo hubiera llegado a través del papel y le hablara desde otro lugar. Ese mismo día, pidió hablar con Valeria, Iván y Camila. Quiero hacer un proyecto nuevo, dijo sin rodeos, pero no con los millones, no con papeles, con la gente. Camila lo escuchaba sin interrumpir. Valeria tomaba nota. Iván solo observaba, con una media sonrisa. Quiero ir a las colonias donde empezó todo, las que visitamos con la camioneta. Quiero volver, quiero empezar desde ahí, sin promesas grandes, sin anuncios, solo ayudar. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó Valeria. Mateo sacó su libreta. Dibujé algo, un lugar. No es una escuela, tampoco es una oficina. Es como un espacio de ideas, donde los niños puedan hacer tareas, comer, aprender algo, o simplemente estar seguros, sin que nadie los ignore, sin que nadie los corra. Iván lo miró con orgullo. ¿Y cómo se llama? Mateo lo había escrito con lápiz en la primera página de la libreta. Casa Lápiz, porque así empezó todo, dijo. Un día que vi a una niña sin lápiz. Volvieron a la plaza donde la había conocido. La niña se llamaba Yesenia. Tenía 8 años. Vivía con su abuela. Mateo la encontró en la misma banca, con el mismo cuaderno roto. Esta vez, llevaba una mochila nueva, pero todavía usaba el mismo lápiz chiquito. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó él. Ella lo miró y asintió. Sí, tú eras el niño del banco. Mateo se rió bajito. Y tú eras la niña sin lápiz. Ella sacó el lápiz del cuaderno. Aún lo tengo. ¿Quieres otro? Ella lo pensó. Quiero que otros también tengan. Ahí nació la idea real. No una fundación, no un fideicomiso. Una red de lugares pequeños donde los niños pudieran ser niños, sin tener que entender los problemas de los adultos, sin tener que cargar con lo que no les toca. Valeria hizo las gestiones. Camila ayudó con la logística. Iván se encargó de la seguridad. Agustín, el exgerente, donó parte de su liquidación para los primeros materiales. Los trabajadores del banco organizaron una colecta, y en menos de un mes, la primera casa lápiz abrió en la misma colonia donde Mateo repartió las primeras mochilas. Tenía una biblioteca pequeña, una cocina básica, un espacio con mesas de colores, libretas, crayones, lápices y una pizarra donde los niños escribían frases todos los días. La primera fue de Mateo. No tienes que tener mucho para dar algo. Los medios ya no lo perseguían. La noticia había bajado su intensidad, pero de vez en cuando, alguien nuevo llegaba a la casa lápiz y preguntaba, ¿tú eres el niño del banco? Y Mateo siempre contestaba lo mismo. No, soy Mateo. Y aquí todos tenemos lápiz. A veces iba con su mamá, a veces solo, a veces acompañado de otros voluntarios, pero siempre con su libreta, la misma que usó desde el principio, con dibujos, frases, anotaciones. Un día le preguntaron si la iba a vender, si pensaba hacer un libro. Él dijo que no. Esto es para mí, es mi espejo. Cuando cumplió 11, recibió una caja por correo, sin remitente, solo su nombre. Adentro venía una libreta nueva, negra, dura, con una hoja escrita a mano. Ahora empieza el capítulo que tú vas a escribir sin ayuda. Hazlo sin miedo, Ernesto. Mateo la guardó junto a la otra, y al día siguiente, abrió la segunda casa lápiz.
esta vez en otra ciudad, más lejana, más olvidada. Y así, sin buscarlo, empezó a cambiar muchas vidas sin cambiar la suya. La fortuna seguía protegida. Los abogados seguían trabajando. Las cuentas seguían creciendo. Pero Mateo ya no miraba eso. Ahora, cada vez que veía a un niño hacer una tarea, comer tranquilo, reírse, levantar la mano en clase, sentía que su abuelo seguía ahí, no como una sombra, ni como un recuerdo, sino como un eco dentro de él, uno que le decía: la riqueza no está en los números, está en lo que decides hacer con lo que tienes. Y Mateo, con su lápiz, lo estaba entendiendo todo.